ocurrió en la provincia de Buenos Aires, qué significa el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y que es un no muy grande, muy importante de un sector de la sociedad en el distrito político más importante de la República Argentina, 40% del padrón electoral, a un gobierno y a sus políticas. Por eso, y más allá de que está muy remanido en estas horas, sobre todo porque fue parte del discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aunque sea un poco binario, vamos a detenernos en algunos no y en algunos sí, muy importante, que dejó la elección en la provincia de Buenos Aires. Arranquemos con los no. ¿Y a qué le dijo que no? Entiendo que tenemos, ¿no? Nuestra portada, muy bien, ahí está, me voy a correr para este lado. ¿A qué le dijo que no ayer, insisto, los y las bonaerenses? ¿A qué le dijeron que no? Bueno, es parte de un debate. Es parte de un debate en función de la respuesta propia del gobierno. Hay un no muy importante a las políticas de ajuste, hay un no importante al maltrato, a la violencia como una manera de hacer política, a la crueldad respecto, por ejemplo, de la represión a sectores o a los sectores más vulnerados de la sociedad, pero también hay un no a la perversión de la manera en que se desarrollaron esos ajustes. Es decir, hay un no fuerte a la esencia de ser de este gobierno, que es la esencia del propio presidente, que tiene todos estos elementos. Motosierra, violencia verbal, crueldad, poca sensibilidad, poca empatía, como valores que en algún momento a Milei la sociedad le dio cierta oportunidad. Probablemente porque creían que era una manera necesaria para llegar a algún destino de mejor vivir. Pero eso no ocurrió. Y lo que pasó en medio de todo eso es que, claro, las denuncias muy fuertes de corrupción, varias, muchas, desde el comienzo con las acusaciones de venta de candidaturas, payarols, etcétera, etcétera, pasando por Libra hasta llegar efectivamente al 3%, fue debilitando esa confianza. Pero en definitiva, es un no al plan económico. Es un no a las políticas de ajuste y ocurrió en la provincia de Buenos Aires ni más ni menos. Si empezamos a desandar el camino de los próximos desafíos que tiene el gobierno, de los próximos desafíos que tiene la oposición, vamos a pasar demasiado por alto este límite. Y es un límite muy importante. Bueno, frente a este límite, ¿qué dijo el gobierno? El gobierno ayer, en un momento del discurso, el presidente Javier Milei parece sorprender, dice, bueno, hay que tener autocrítica, hay que reconocer que la elección es una derrota, que es una derrota política fuerte, pero inmediatamente después el gobierno pone quinta, acelera y dice, no vamos a cambiar nada, al revés, vamos a acelerar, miren. No retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Es muy difícil pensar en un modelo que saca 12 millones de la pobreza y que recibe un no grande como una casa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar un ratito con Guido Bambini sobre algunos datos. Hoy Guillermo Francos también dijo, ¿qué es lo que pasa? Que la macro, en la que nos va tan bien, la sociedad entiende otra cosa. Bueno, algo evidentemente no está tan bien, ¿no? Algo huele mal en Dinamarca. Pero sin embargo, Milei da una clave para la interpretación de lo que ayer ocurrió en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice Milei? Con mucha claridad y varias veces, no vamos a entregar el modelo. No vamos a entregar el modelo. Y esa parece ser la clave de la lectura equivocada del gobierno, de la lectura equivocada del presidente. Miren, armamos una portada, la primera vez que lo escuchamos, se lo escuchamos decir a Carlos Heller aquí en nuestro programa. Carlos siempre habla del riesgo M. Y nos parece, en realidad, o
de las 4M en realidad. Y nosotros lo tradujimos en el riesgo M. Ya dejó de ser un riesgo K, el riesgo QK, aparece el riesgo M. Y fíjense, ¿a qué hacemos referencia con las 4M? Bueno, el plan económico de Martínez de Oz, el plan económico de Carlos Menem, el plan económico de Mauricio Macri, el plan económico de Javier Milei, que representa también una M muy importante, que es la M de modelo. Insisto, recién lo escuchamos muy clarito a Milei. No vamos a entregar el modelo. Y más allá de cómo la sociedad pueda percibir efectivamente estas discusiones en distintos niveles, desde lo más primario y lo que le pasa en su día a día, hasta las conceptualizaciones políticas, si ustedes quieren, más complejas, hay una percepción directa de qué es lo que está mal. Lo que está mal es el plan de Argentina que tiene el gobierno de Javier Milei, que en algún momento puede haber sido tolerado, pero parece que la combinación de muchos elementos terminan poniendo en jaque efectivamente ese modelo. Y después lo vamos a hablar. Pero de vuelta, aparece el revés político en el Congreso Nacional, consecuencia de haber dinamitado todos los puentes, una manera de hacer política. Aparece efectivamente el modelo económico y las tensiones financieras. Enseguida hablamos, insisto, con Guido Bambini, las respuestas en ese sentido del gobierno y un mensaje muy claro, ayer del presidente y también del ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora el miércoles hay una prueba muy importante porque tienen que volver a renovar algunas deudas en pesos. Y del autor de No corras, comprá campeón, a corré campeón, Guido Bambini, aparecen los encajes a nivel soviético, a niveles soviéticos, porque son políticas o instrumentos de política económica que el gobierno ya parece haber utilizado y no le quedan balas en el cartucho. Bueno, estos modelos, estas 4M, que representan un modelo, para estable. Hoy un usuario en la red social X lo planteó con mucha claridad. Imágenes o caras valen más que 1000 palabras. Miren. Vamos a dejar de lado lo que significó Martínez de Oz, el terrorismo de Estado, porque en realidad el terrorismo de Estado estaba al servicio de ese plan M o de ese modelo, que era efectivamente el modelo Martínez de Oz. Pero miren, 1999 aparece De la Rúa y Cavallo y aparecen Sturzenegger y Patricia Bullrich. 2015 aparece Macri en la presidencia, pero aparece Caputo, aparece Sturzenegger, aparece Patricia Bullrich. 2025 o 2023, si ustedes quieren, Milei, Caputo, Sturzenegger y Patricia Bullrich. No es una casualidad, son intérpretes de lo que efectivamente ayer se puso muy a riesgo. Se construyó un límite, vamos a ver cómo sigue esto, pero tiene que ver... No vamos a entregar el modelo, dice Milei. Y entonces hoy se empieza a... En realidad ayer por la noche se empiezan a buscar los errores en la gestión o en los armados políticos o algunos nombres propios en ese armado político, algunas formas, y por ahí debe andar el error que Milei primero reconoce, pero nunca llega a tocar efectivamente el modelo. A tal punto que hoy, después de 2 reuniones de gabinete, el vocero Manuel Adorni o la vocería presidencial, como gran respuesta dice, vamos a armar una mesa política, una mesa de conducción política. Pasó el ogro Fabiani y dijo, uff, ¿lo vieron después del gol de Di María? Uff, ¿por qué? Bueno, porque así como en el Congreso, frente a situaciones de corrupción, alguien dice, si no quieren que se descubra nada, armen una comisión. Bueno, si no saben para dónde disparar, armen una mesa de conducción política. Pero no lo decimos nosotros. Pasó López Murphy, que tuvo algún bolo, ¿no?, en esas películas que estábamos viendo de los distintos modelos. En el capítulo 2 o en el episodio 2 de esa película tuvo sobre el final una responsabilidad. Pasó López Murphy y posteó esto. Miren lo que compartió. Antes y ahora, los mismos nombres propios, encargados de la construcción política del gobierno, ahora con una mesa. Pero básicamente no cambió nada. Insisto, es casi una confesión de que el gobierno no sabe muy bien cómo agarrar el asunto. Probablemente esté ganando un poco de tiempo y tratando de conversar con otros sectores. Porque también hay que incluir al poder económico, al círculo rojo.
que también se manifiesta, que también expresa en sus mesas de arena, en sus escenarios, empieza a evaluar alternativas y también empieza a evaluar modos de presionar al gobierno para llevar adelante ciertas decisiones, porque en definitiva no están en desacuerdo con el modelo. Lo que lo mete en problemas es directamente ya el modo de hacer del presidente Javier Milei. Esa es su creencia. Nunca van a creer que en realidad los fracasos de cada uno de esos modelos tienen que ver con que es inherente al propio modelo que en algún momento no resiste. No resisten distintos tipos de tensiones, pero sobre todo la social, que es lo que ayer le puso un límite al gobierno en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero también hubo un sí ayer, que también queremos destacar en este momento en la apertura del programa. Enseguida vamos a hablar con Diego Genú, nos va a ayudar a analizar junto con Martín Granowski, junto con Mariano Hamilton, vamos a analizar un poco todas estas cosas. ¿Cuál fue el sí? Bueno, es muy curioso porque Milei eligió como antagonista, no solamente eligió el quién, no solamente construyó la idea del riesgo Cuca, la idea del kirchnerismo, muy vaga porque, digamos, el propio peronismo discute también el lugar del kirchnerismo dentro del armado, pero eligió además el dónde, provincia de Buenos Aires, y eligió el cuándo, no en octubre, el 7 de septiembre. Lo decíamos la semana pasada, probablemente no por otra cosa más que por necesidad, no por error, sino por necesidad, porque todas sus variables estaban tan tensas, estaba tan en problemas el gobierno en lo político, en lo judicial, en lo financiero, que no llegaba a octubre. Necesitaba algún tipo de acontecimiento político, lo decíamos la semana pasada, algún tipo de acontecimiento político donde ponerse en juego y eventualmente reconstruir relatos, encontrar excusas. Y entonces el gobierno pareció elegir efectivamente estas tres cosas que confluyeron ayer en la elección de la provincia de Buenos Aires. Y la respuesta de la sociedad bonaerense no fue la no política, no fue el ausentismo, fue una respuesta positiva. Fue un instrumento positivo y fue un instrumento político. Eligió la política para contestar, incluso aumentando la participación, quizá no en otros niveles. Incluso el peronismo pierde alguna cantidad de votos, pero gana en porcentaje. Y lo que gana, insisto, es una respuesta positiva desde la política. Quizá tiene que ver con lo que también venimos insistiendo en QR, que la respuesta en el Congreso Nacional no fue una derrota política de Milei, todas las votaciones adversas que tuvo en el último tiempo. Fue una victoria de la política que en términos de cómo se entiende Milei a sí mismo en relación a la casta, a la política del Congreso, fue una derrota. Pero fue una victoria de la política. Es una celebración de la política. Entonces, el instrumento que eligió la sociedad bonaerense para castigar a las políticas de Milei, para castigar al modelo de Milei, fue un instrumento positivo y fue a la política. Y esto es un dato muy importante. Ahora esto conlleva otro elemento, que es eso que reúne a un sector del peronismo, que reúne a otras fuerzas aliadas y que se llama ahora Fuerza Patria. La gran pregunta, el gran interrogante es cómo va a administrar este triunfo en la provincia de Buenos Aires. Y si uno empieza a observar algunos reflejos casi inmediatos en el momento de los resultados, se da cuenta que hay un debate que se acelera también, ¿no? Decíamos en el arranque del programa, quizá tenemos una tentación, en la Argentina pasan tantas cosas y tan rápido que olvidamos lo importante que es el resultado electoral y ese límite que mencionábamos recién. Pero también desde los sectores que obtuvieron un triunfo electoral muy importante ya parecen estar discutiendo otra cosa. Y entonces hay algunos que dicen, esto fue una paso, de alguna manera, adelantada, que decide la conducción dentro del peronismo. Y otros dicen, no, acá ganamos todos. Acá ganaron los intendentes, ganó el territorio, no ganó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esto empieza a aparecer, incluso en algunos comunicados, en algunas definiciones que omiten mencionar al gobernador. Esto es muy curioso porque es como si al peronismo y aliados le estuviera dando a la sociedad una nueva oportunidad, después de la gran frustración, sobre todo en el manejo de las discusiones internas del gobierno del Frente de Todos. Entonces la pregunta es, ¿con qué sabiduría, con qué madurez política se va a construir no solamente una boleta única, sino la construcción de una mayoría política o de una alianza política, insisto, a la altura de las circunstancias y que vaya caminando hacia el 26 de octubre
que son las elecciones eventualmente que realmente valen en función de la configuración del Congreso, y después el modo en que diriman lógicamente, naturalmente, como cualquier espacio de la política, sus conducciones, sus candidaturas hacia la elección del 2027. Entonces, a riesgo de ser muy binarios, muy esquemáticos, hay un no muy importante ayer al modelo de Javier Milei, no a sus maneras de pensar las estrategias políticas o algún nombre propio. Es un no en función de el proyecto de país, el modelo económico y la manera de tratar a aquellos sectores que son muy castigados. Pero también hay un sí saludable, reivindica la política, pero hay que ver qué hace el sector de la política, que ayer obtuvo un triunfo muy importante, para estar a la altura de las circunstancias y no desayunarse la cena. Arrancamos QR, tenemos una mesa muy interesante de análisis esta noche y lo hacemos como siempre con las voces del día. Tendría que hablar, ¿no? La hermana alguna vez y dar explicaciones, y hablar con la gente, dialogar. Acá le dejo para Karina, el 3%. Lamentablemente Pablo hoy no puede venir a votarla. Votemos a conciencia. Una campaña excelente, que seguimos nunca más, penetró muy fuerte. Retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados, que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Imagínate, Wall Street mirando la foto de festejos de Axel Kicillof y del peronismo. El peronismo ayer sacó un presidenciable y lo instaló. La provincia de Buenos Aires es la víctima de este modelo económico. Este es un modelo basado en la minería, en los hidrocarburos y eventualmente en el campo. Tenían todo para perder y nacionalizaron la elección más desfavorable. ¿En qué fallamos? ¿Por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar? Fue una derrota de proporciones, pero en 2 meses hay revancha, eso es la buena noticia. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes, el día 15 para ella fin de mes. Nos estamos equivocando en algo, porque acá el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano. Cuando empezó a hablar de su crítica, la crítica era, hicimos mal la política, las listas. No, hermanito, lo que hiciste fue pegarle a los jubilados mientras tu hermana les afanaba con los medicamentos. La democracia respira después de tanta humillación, tanto insulto, tanto maltrato. Estamos vivos. Estoy muy contenta, pero no es cuestión de dormirse ahora. Re feliz y positiva. Empezó diciendo que tenía que rever lo que estaba haciendo, no va a dar marcha atrás y va a seguir cada vez peor. No va más. Saludo a la mesa de lunes de QR. Martín Granoski, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo le va Pablo Caruso? Hamilton. Hola Pablo Caruso. Gran suéter trajo hoy. Tengo una sonrisa más grande que la del Guasón. ¿Sí? Sí. A verla. Bueno. Está el señor Guido Bambini también. ¿Qué tal? Con nosotros. ¿Qué dice, Guido? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Cuando Franco dice, che, ¿cómo es que la gente no le llega a lo de la macro? ¿Cómo es que anda tan bien la macro y la gente no se da cuenta? No, ¿Qué es la macro? No, la macro no anda tan bien. La macro no anda tan bien. Un gobierno que no acumuló reservas cuando tenía que acumular en el primer semestre del año y ahora se encuentra con que, bueno, la semana pasada tuvo que vender 500 millones de dólares intentando sostener el nivel del tipo de cambio. Eso por el lado de los dólares. Y por el lado de los pesos tampoco anda bien la macro. También un gobierno que mes a mes en cada licitación tiene que renovar vencimiento de deuda en pesos y está dando tasas de interés del orden del 5% mensual. Y encajes a niveles soviéticos. Y encajes a niveles soviéticos. Espectacular. Sí. No, pero digo, con la deuda en pesos, hoy el mercado se está preguntando si el gobierno va a poder pagar en el futuro esos guarismos. O sea, llega un momento
en el que los agentes del mercado dicen, bueno, me gusta esta tasa, bueno, pará, 6% en el mes, me deja de gustar porque no sé si me la vas a pagar. Cuando Franco dice, ¿cómo es que la gente no siente? La macro hay dos problemas. Primero, vuelven a tratar a subestimar a la sociedad respecto de cómo vive, pero además tampoco es cierto que la macro esté ordenada. Los números que da el presidente en su discurso son errados. Dice que estamos creciendo al 7% anual. Y no estamos creciendo eso. Bueno. En el mejor de los casos estamos creciendo al 4,4%, que fue el último dato de junio, pero en julio y agosto vas a tener caída del estimador mensual de la actividad económica, o sea que vas a rebotar, porque no es crecimiento, rebotaste contra un 2024 pésimo. Sí. En el mejor de los casos un 4%, yo me animo a decir menos de eso. Bueno, ¿está contento Granowski? ¿Puede titular lo que vamos a conversar? Sí, por supuesto, porque uno es honesto intelectualmente siendo periodista, pero no es imparcial. Sí. Y esto fue una victoria de la democracia en primer lugar, pero ¿querés un título? Para mí es plebiscito. El gobierno planteó un plebiscito, el peronismo y Kicillof retomaron ese guante y el plebiscito lo perdió el gobierno. El gobierno perdió su primer gran plebiscito a manos del peronismo y de Axel Kicillof como armador. Vamos a preguntarle enseguida a Diego Genú a ver si está de acuerdo con esta primera lectura. Pero también le vamos a preguntar cómo está observando la reacción del gobierno frente a un resultado electoral tan adverso. Y hay un posteo de Javier Milei, en realidad es un reposteo del presidente de la Nación que nos confundió un poco en un momento de la tarde. Y dijimos, acá hay alguien que no está viendo muy bien lo que está haciendo. Es el presidente Javier Milei avanzando sobre orcos que tienen la bandera argentina y con un escudo, bueno, de otros tiempos, por supuesto, ¿no? Pero que se identifican con, claro, con Inglaterra, no sé, época medieval o probablemente. ¿En qué lugar esto es leído como algo positivo? No lo terminamos de entender. Y volvemos, hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer en realidad, ¿no? Después del resultado electoral, probablemente tratando de calmar gente. Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. Guido, que acá parece haber un mensaje tratando de contener cierto impacto. En lo cambiario algo cambió, ¿no? Hoy se fue a 1.400, tuvo un momento de 1.480 y terminó 1.425. Claro, sí. Algo cambiario pasó. Supongo que la decisión del gobierno, ¿no? Sí, dejaron correr el tipo de cambio. Hoy, por los datos de Florencia Donovan, que viene siendo quien da cuenta de lo que vende el Tesoro antes de que salga la estadística oficial, habría vendido el Tesoro 34 millones de dólares, que fue lo que compró el día miércoles de la semana pasada, el único día que compró la semana pasada, en una semana que vendió 500 millones de dólares, y no intervino el Banco Central porque no llegó a tocar el techo de la banda. El tipo de cambio mayorista cerró en 1.409 pesos, abrió en 1.450 en las primeras horas de la mañana. Y bueno, caídas lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto cayeron las acciones? ¿25%? ¿20%? Hasta 20% algunos papeles y bonos argentinos también en el orden del 10%, suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos. Claro. Enseguida charlamos con Matías Batista también sobre este tema. Colega, analista político, muy interesante siempre de escuchar y leer. Diego Genú, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Cómo Pablo? Estás? ¿Cómo anda la mesa? Gracias por estar. La mesa anda bien. La mesa está firme. Está firme. Está firme. Está sólida. A ver, solo para arrancar. Lo que estamos arriba, no sé. ¿La mesa del gobierno cómo está? La de Milei, la nueva. No, la mesa del gobierno, creo que López Murphy sí fue un hallazgo, ¿no? Porque no hay nada nuevo, me parece, por lo menos en estas primeras horas el gobierno no aportó nada nuevo para salir del laberinto en el que se metió, en la trampa en la que se metió, ¿no? Creo que son las mismas caras. En todo caso está Lule Menem ahí oculto, no sé si debido a que quedó identificado con el 3%, pero es el mismo equipo que no tiene ni volumen político ni yo creo demasiada capacidad de salir de esta situación. Creo que lo central para el gobierno es encontrar una estrategia económica, ¿no? Por eso creo que tiene las horas contadas, debería tener las horas contadas la consultora Anker, Luis Caputo, Santiago Bausili, son grandes responsables de esta situación.
un poco porque lo que decían recién ustedes, no acumularon las reservas, esa es la propia fragilidad que hoy que el gobierno está pagando, me parece. ¿Pero eso es Caputo o eso es Milei? Yo creo que, es Milei, porque él decía se va a caer el dólar como un piano, no vamos a comprar si no está por debajo del piso de la banda, pero bueno, el responsable es el mejor ministro de Economía de la historia, del cual hablaba Milei hasta hace unos meses, el mismo que había fugado irresponsablemente 15.000 millones de dólares bajo Macri, pensando que Milei no es el fusible en este caso, Claro, por lo menos no lo en puede primera ser. instancia. En Sí. primera instancia no es el fusible. Ese- Después no lo sabemos. Vamos a volver a ese en primera instancia. No, el punto es... Perdón, Mariano, dele usted. No, que coincidimos en la lectura de lo económico, siempre más o menos lo estamos tratando, pero también hay un problema político. No es menor el problema político, porque gran parte de sus, para ellos, ¿no? Para los parámetros de ellos, Sí. de los problemas económicos que surgen en su plan, en su modelo, a mí me parece repulsivo, pero Sí. es lo que ellos desean, empieza a surgir a partir de las dificultades políticas que tienen que consensuar con determinados actores de la política, o sea, cuando se le da vuelta al Congreso, básicamente. Entonces Sí. hay un problema político también. Sí, sí, sí. Lo que yo creo que si el gobierno tuviera otra fortaleza, puede prescindir de sus aliados, la casta, la dirigencia Que no es el política, caso. el centro. Claro, está muy frágil desde el punto de vista, para mí, económico, el gobierno. Llegó con la lengua afuera, necesitaba empezar de nuevo con crédito social. Bueno, ayer quedó demostrado que tampoco tiene crédito social, no tiene crédito externo. Abonás nuestra teoría de que no fue un error adelantarse a ponerse en juego en esta elección, sino fue casi una necesidad. Y bueno, claro, lo que pasa es que todo se precipitó mucho. Entonces, hace 2 o 3 meses que el gobierno está con la lengua afuera. Especialmente, no sé, El algunos desarme dicen- de las LEFI. el Hace desarme de las LEFI, 2 ¿no? meses, sí. Una jugada de más que hizo el gobierno en lo económico, bueno, ahí empezó la inestabilidad con el dólar. Digo, era todo muy frágil. Habían venido zafando con el blanqueo, con la deuda del fondo, iban estirando el respirador artificial, pero hace 2 meses empieza la inestabilidad en lo económico y después fentanilo, Claro. estafa mortal del gobierno Milei, bueno, los audios de las coimas, la paliza en el Congreso, son una serie de cuestiones, pero yo digo, si el gobierno estuviera sólido en lo económico, todo lo demás, no diría que no le impactaría, pero le impactaría muchísimo menos. ¿Y crees que esto de la mesa política, ese anuncio, compartamos en algún momento si tenemos el comunicado del vocero presidencial, ¿crees que es ganar tiempo? No, yo creo que el tiempo juega en contra del gobierno. El gobierno tiene que reaccionar rápido. Y entonces esto que saber, compartamos ¿Y qué sería el reaccionar, Diego? el comunicado. Por eso. En tu opinión. Para mí, dentro de los parámetros, como decía Mariano, de lo que es este gobierno, tener un ministro de Economía que represente a algún actor de poder económico, sellar algún tipo de alianza para intentar una salida, obviamente con un dólar más alto. Bueno, y después, no soy economista, digo, pero me parece que un ministro de Economía que tenga él en sí mismo, no alguien que viene con la carpetita, alguien que no renueve representa expectativas en sí mismo, su propio Sí, nombre. alguien que represente distintos actores y tenga capacidad Que de... no es Sturzenegger. No, para mí Sturzenegger es, o sea, es peor todavía, es está difícil bien. decir peor que Caputo. es Pero él se difícil está decir. poniendo, él se está poniendo el traje, Sí, ¿eh? pero él Como es... mensaje, decís vos. Sí, él es o sea, Caputo, bueno, es un trader, Sturzenegger es un fundamentalista, piensa que el mercado tiene que hacer todo por sí solo. Caputo intervino de 1000 maneras en todo este tiempo, ¿no? Creo yo. Pero es hilar muy fino. Lo que no hay es alguien que pueda generar eso, calmar la sed de los aliados del gobierno que se lo van a comer crudo. Los fondos de inversión, parte del círculo rojo. Se dio vuelta el reloj de arena, me parece, para el gobierno, y esto de hoy es demostrar que no tienen nada por el momento para salir de esta situación. Después está Trump, que en su momento yo creo que hizo una señal muy fuerte de enviar a Scott Bessent, algo inédito, al secretario del Tesoro. Pero una cosa es eso y otra cosa es poner de la suya, que es algo Claro, que... Lo que pasa es que debería ponerlo Scott Bessent de ministro de Economía. En No, la debería lógica, ser claro, directamente, en un claro. esquema, Directamente. yo creo que debería ser Es así. en un esquema ampliado, con un tipo de cambio más alto, con la renovación del ministro de Economía, y ahí sí una nueva línea de crédito, parecido al relanzamiento del plan económico que fue la flexibilización cambiaria, pues no fue salida del cepo
de Pero abril. ahí estoy un poco con por lo menos la inquietud de Mariano, si no es solamente un elemento económico, sino también un elemento político que también le dé aire, porque eventualmente rompió todos los puentes con distintos sectores que podían darle cierta gobernabilidad, ¿no? Sí, bueno, ahí está quién queda vivo dentro del sistema político y con capacidad o vocación de sumarse al gobierno en este momento Claro. de derrape, Claro. ¿no? Entonces, va a haber sectores de los gobernadores, Macri está con vida, Macri es él y cuantos más, porque se murió el macrismo, no queda nada, queda Macri con Darío Nieto, Fernando de Andrés y sus asesores, entonces queda poco dentro de la órbita del gobierno. Y los que estuvieron muy cerca, que le votaron todo, Sí. los gobernadores, incluido Jaldo, Jalil, varios gobernadores, ahora están diciendo te acompañamos No, y con hasta la puerta del con cementerio. una elección en la provincia de Buenos Aires de esta magnitud. Es eso, y además con la perspectiva de que ya empezó la carrera para el 2027. Claro. Ni siquiera digo la carrera personal de cada uno de los gobernadores. Empiezan los armados de cara al 2027, con lo cual el que se suba al gobierno ahora se está bajando de la alternativa del 2027, ¿no? También. Sí, sí. No sé, yo lo escuchaba a Melconian hace un rato y él habla siempre como que estuviera dispuesto, ¿no? Es un ministro frustrado de Economía de toda la vida y yo cuando lo escucho hablar a Melconian digo, se está candidateando. Él quiere decir el caballo de 91, algo Sí, así. Claro. sí, no sé, en algún momento él representaba la Fundación Mediterránea, hoy la Fundación Claro. Mediterránea la maneja Schiaretti, ya no la maneja más Melconian, ¿no? Los actores que están detrás de la Fundación Mediterránea lo pusieron a Giordano, el que era el titular del ANSES, Claro. a cargo de la Fundación Mediterránea. No sé a quién representa a los bancos, Melconian, representa a algunos actores del Círculo Rojo, son especulaciones, pero digo, evidentemente Milei en su gabinete no tiene gente para salir de esta crisis, y él mismo yo no lo veo con capacidad política para salir de esta crisis. Entonces, si no hay un takeover, si no hay una intervención de actores de poder sobre Milei, o Milei no se abre a una negociación con estos actores que comparten el modelo de país de Milei, muchos de estos actores. Claro. En todo caso, le discuten las comas, le discuten los tonos, ¿no? Pero supongo que También se tendrá parece, que... perdón, Panier, es pregunta, si se acabó el plafón de la narrativa, bueno, me banco el ajuste, me banco el dolor porque sé que viene otra cosa, si eso se te acaba, tenés un problema para el modelo, no solamente para quien lo ejecuta, intuyo. Sí, yo creo que, a ver, la sociedad, el pueblo bonaerense, la mayoría por lo menos, Sí. votó en defensa propia este domingo, ¿no? O sea, ponerle un límite a todo lo que representaba Milei, todo su modelo. Muchas veces por delante de la dirigencia, la sociedad, me parece, saldando un montón de discusiones, diciendo, es el peronismo el instrumento para ponerle límite en este momento, aún en su crisis, que es una crisis, yo creo, de magnitud, la del peronismo, o era hasta ayer, en muchos niveles, después de la experiencia del Frente de Todos que vos mencionabas, pero la sociedad dijo, es el peronismo, ¿no? Para ponerle un freno a Milei. Y bueno, a ese proyecto tan temerario, ¿no? Donde gobierna el mercado sin ningún tipo de contrapeso. Entonces, creo que ahí hay una demostración muy fuerte, el conurbano sobre todo, ¿no? Y lo que, al mismo tiempo que la sociedad opositora dice, es el peronismo, el votante de Milei dice, ya no es más Milei. Una parte de los votantes de Milei le soltaron la mano. Alfredo Cernán Mancilla dice, ayer nació el antimileísmo. Y el instrumento a mano para ejecutar eso fue efectivamente el peronismo. ¿Vos con qué tesis venís de lo que ayer pasó? Ahora vamos a preguntar a Diego. Pasamos del lado del sí, respecto al peronismo y aliados. ¿Vos con qué tesis venís hoy, Martín, sobre eso? Yo vengo, por un lado, por lo que comentaba antes, por la tesis del plebiscito, pero fue un plebiscito... Se dieron varias cosas juntas, está clarísimo eso. Yo no voy a agotar todas, pero se dieron varias cosas juntas. Diego hablaba de la caída del gobierno del EFI en adelante. Bien, caída del EFI, antes se casó Libra. Últimamente el tema, no solo de las coimas, el tema de las coimas es doble. Es la coima, y como veíamos en el programa de la semana pasada, es la coima, y además ataco a los discapacitados y salgo de cacería. Digo, eso es otro elemento más. Digo, tenemos en cuenta los elementos del lado del gobierno. Más algo que voy a citar de un estudio de la consultora Q-Social. Q-Social hizo un estudio donde analiza la relación afectiva con Milei. Analiza la relación afectiva de los votantes e inclusive de los libertarios y de los arrepentidos libertarios, que es algo que incluye en el estudio, con Milei.
Y lo que dice es, se perdió la confianza, se perdió la identificación, se perdió la mayoría, inclusive de votantes de Milei, y se perdió otra cosa que es Milei visto como posible piloto de tormentas en medio de una crisis, cuando en realidad hay una crisis. Y además Milei es corrupto y hay desaprobación de la gestión de gobierno. Todo junto, todo junto. Esto por un lado. Y por otro lado yo decía, el peronismo toma el guante y Kicillof hace ese armado. Después podemos entrar porque es una discusión interesantísima. Yo creo en el era que acaba de decir Diego más que en el es. Me parece que el peronismo podía estar en una especie de crisis interna hasta ayer y hoy no lo está, pero es un tema a desarrollar que me parece muy interesante para discutir y para debatir. Elecciones desdobladas, pero resulta que la discusión de elecciones desdobladas ya quedó antigua. Digo, en parte por el resultado, porque esto es como el fútbol. No, hay que ver qué resultado tenés en octubre, porque si el resultado de octubre no es tan satisfactorio como este, va a haber quien le diga, viste, no había que desdoblar por aquello del peso territorial. ¿Y cómo sabés que hubiera sido distinto? Claro. Bueno, no. No sabés, no sabés nunca eso. No sabés nunca eso. Las cosas son las que suceden, no las que podrían haber pasado. Pero es lo que pasó, digo, ¿qué pasó ayer? Alud, plebiscito, caudal enorme de votos. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, si querés lo desarrollo después, yo creo que hay un factor Kicillof, que tiene que ver con la política de Kicillof, con la política concreta de todos los días, con las políticas públicas y con la campaña de Kicillof, que fue subleída y subvalorada por los análisis de las consultoras. Digo, hay una especie de caída en una miseria intelectual de gente como los que hacen análisis de JP Morgan. Hace unos años había un embajador, te lo digo cortito, a quien yo traté, Jim Walsh, embajador norteamericano. Había sido el número 2 de Todman. ¿Sabe lo que hacía Jim Walsh? Agarraba él mismo un auto que no era el auto negro de la embajada, se iba al Camino del Buen Aire y miraba de las villas, dice, obviamente yo tengo información, pero yo lo quiero ver eso, me decía. Yo lo quiero ver. Bueno, esa es una forma. Y si uno toma los informes de JP Morgan, están hechos no desde un satélite donde el detalle es mayor, están hechos desde un helicóptero donde por ahí no ves, o de un avión con nubarrones en el medio. Entonces, comprarse ese análisis me parece que es equivocado, porque había una sensación en la gente que uno veía en la calle, lo dijo el otro día en este programa del viernes Federico González, digo, más allá de las encuestas, el hombre del sentido común. Exactamente, uno lo veía en la calle, digo, yo ando por el conurbano, no estoy solamente aquí. Yo ando por el conurbano. El conurbano vos veías una sensación que no veías antes. Digo, es muy difícil que la gente se confiese en la vida, ni siquiera en la política. Es muy difícil que uno confiese a sí mismo las cagadas que hizo en la vida. Es más difícil todavía que se los confiese a otro. Y uno veía, y en política es más difícil todavía. Digo, se cambia el voto, pero es raro que alguien te diga la verdad, jefe, yo estoy arrepentido. Y yo veía que empezaba a pasar eso. Es muy raro, es muy infrecuente eso. Pasó masivamente. Me quedó a mí también lo de Federico González del otro día, que dijo, sentido común, va a ganar por amplio margen el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Pero el sentido común sale de recorrer y de meterse en el barro. Pero en algún momento también sentimos que el sentido común o cierta racionalidad política de otro tiempo se había roto en función de lo que Milei proponía y lo que era aceptado socialmente. Por supuesto, y cambió. Entonces hay como una reconciliación. Es que eso es la historia. Por supuesto. No, son diferentes sentidos comunes. Había un sentido común que iba para el lado de este tipo nos salva de todo y salgamos de los feos, sucios y malos. Y el sentido común ahora es... No me alcanza la guita. No me alcanza la guita y es, lo voy a decir en otros términos, no es lo que aparece popularmente, no hay errores ni excesos en este gobierno. Milei es Milei, la esencia de Milei es esto. Yo tengo una hipótesis que me gustaría compartir con ustedes, que probablemente sea errónea, como todas las hipótesis que yo sostengo, pero una de ellas es que se le están viendo los piolines a Milei todo el tiempo. Y esos piolines que se le ven a Milei son los de la ineptitud. Esta es una opinión muy personal. O sea, ya todo el mundo está empezando, o por lo menos se está empezando a ver que él en realidad no es el que maneja la política del gobierno, que él es un frontman que está ahí para putear, para hacer excesos, para mostrar que, qué sé yo, darse vuelta y tirarse un pedo, hacer cosas horribles todo el tiempo, pero que aparentemente eso le pagaba y garpaba para la política y para ganar elecciones. Pero en realidad la política la está manejando la segunda línea de él. Estoy hablando de Sturzenegger, estoy hablando de Caputo, estoy hablando de ¿Cuánto crees en eso, Diego? No,
No, sí, se empieza a deteriorar sí, la autoridad del presidente, ¿no? Porque no hay correlato entre lo que dice y lo que vive la mayoría de la sociedad. Esta idea de decir, saqué 12 millones de personas de la pobreza. Eso es falso. ¿Dónde están, digamos, no? Como si un tipo que no tuviera noción de la realidad. Eso es lo que les quería preguntar a ustedes. Sí, no, vive obviamente en un micromundo, pero me parece que en algún momento, no sé, hubo un periodo cuando inició este rebote en la economía, cuando hubo un mini boom del crédito, que hubo sectores de la sociedad que con ese dólar planchado tomaron crédito, compensaron los ingresos que no tenían. Fue un periodo, no sé cuánto, 6 meses. Elección en Cava. Elección en Cava. El segundo semestre de 2024. Claro, bueno, eso se agotó. Ahora ya la recesión ya llegó otra vez más de 3 meses y lo que viene es más. Entonces, que el presidente en ese lapso, en ese periodo, cuando la crisis económica se iba agravando otra vez, el gobierno tuvo que ir desesperado al Fondo Monetario Internacional, bueno, empezó la inestabilidad con el dólar, etcétera, tuviste una devaluación en julio, siguiera repitiendo un discurso ya perimido, bueno, empezó a chocar más, me parece, con gran parte de la sociedad. Y después, bueno, los últimos episodios, los audios de las coimas, todo eso, la represión, el maltrato a las personas con discapacidad, digo, todo eso me parece que fue generando un entusiasmo, o más ganas, o más bronca, lo que se quiera, como se le quiere interpretar, en sectores de la población que estaban desconectados. De castigarlo, decía. De castigar a Milei. La bronca moviliza, decía. Sí, y al revés con el votante Milei. Al revés con el votante Milei, porque hubo pocos pibes que fueron a votar. Yo creo que hubo un sector ahí, una merma fuerte de jóvenes, precariados, sectores populares, que eso era lo que a Milei lo hacía distinto de Macri, y eso se replegó. Ya no hay, esto también lo veía en la consultora del Chino Navarro, donde hace el estudio de campo Pablo Semán. En esa discusión dentro de la familia, los jóvenes habían convencido a muchos mayores o le habían dado el debate mano a mano, y ahora esos jóvenes o hacen silencio o le dan la razón a sus padres. ¿Y quiénes sí fueron? No, los abuelos, los jubilados, se vio en todos lados, mucha gente mayor que no tenía obligación de ir a votar. Ahí hay un dato muy interesante. Hay un dato interesante, no lo quiero dejar pasar, que es que la derrota política muy importante en el Congreso, primer veto volteado, se la dan la comunidad con algún grado de discapacidad, y van a votar los jubilados, por lo que dicen, van a votar jubilados. Yo hablé con mucha dirigente que estaba sorprendida por la cantidad de abuelos, que, o sea, más de 90, más de 80, más de 90, gente que fue a votar, diciendo no tengo obligación legal de votar, pero vengo porque esto es demasiado, ¿no? Interesante quién se puso a la pilcha de hay otro sector fuerte que dio vuelta a su voto, por lo menos hasta ahora, por lo que parece. Digo, esto es parte olfatómetro y parte información. Digo, conductores de Didi, por ejemplo, carniceros, mecánicos. Digo, Milei había ganado ahí. Bueno, Milei gana, lo contó aquí Furlan en algún momento. Milei gana entre los trabajadores metalúrgicos en algún momento. Bueno, esos fueron a votar. Pero esos fueron a votar con ganas. No es de los que se quedaron en su casa. Fueron a votar y habían votado por Milei en el 2023, hace menos de 2 años. Yo pienso de todas maneras que el ausentismo todavía fue alto en la provincia de Buenos Aires, fue menor, obviamente, pero hay un ausentismo importante. Votó el 61% del padrón. Al final terminó siendo ese el número, y ahí tenés, bueno, si hay 10 o 15 puntos más de participación electoral en octubre, la situación podría ser distinta si Milei lograra encontrarle el agujero al mate, que no sé si se lo va a encontrar, porque tiene todo lo que viene, me parece que va a ser muy difícil para el gobierno. Pero sí tomaría nota de que hubo un ausentismo menor que en otras provincias, pero hubo un ausentismo de votantes de Milei, especialmente. Por eso el presidente, cuando habló en Moreno la semana pasada, además de mencionar 5.000 veces al kirchnerismo, dijo, vayan a votar. Y cuando Karina Milei habló el domingo a la mañana, se le cayeron, balbuceó 2 palabras, dijo, vayan a votar, vengan a votar. Y no lograron convencer a sus propios votantes. El peronismo mantuvo un piso histórico que es muy importante en este contexto, porque obviamente es la provincia más ajustada, Milei se ensañó con la provincia de Buenos Aires, creo que Kicillof es un capítulo aparte, pero digo, así como yo considero que fue el niño mimado del Frente de Todos, 2019-2023, el único acuerdo Alberto Cristina se mantuvo. El flujo a la provincia de Buenos Aires. Fue financiar la provincia de Buenos Aires especialmente, pero ahora lo ajustaron como nunca, y sin embargo la provincia, bueno, lo respaldó.
Entonces hay mucho mérito de Kicillof, pero enfrente hay un ausentismo tremendo, yo creo, de los votantes de Milei. Diego, ¿cómo ves al peronismo administrando esta victoria en la provincia de Buenos Aires? Es un tema sensible hasta para, te digo, me parece que hasta para opinar. No, yo creo que el gran ganador... Está muy mirame no me toque, digamos. Yo creo que el gran ganador es Kicillof de esta elección. O sea, es el peronismo de la unidad, es el peronismo si querés primero, pero es Kicillof. Y es inevitable que en algún momento, bueno, ese proyecto que Kicillof empezó a trabajar apenas asumió Milei, de cruzar el límite de la provincia de Buenos Aires, de ir a verse con otros gobernadores, de ir a verlo a Lula, de hacer distintos tipos de gestos y que chocó con la discusión interna y que eso lo hizo retraerse, me parece, en ese perfil más nacional-regional, bueno, vuelva a emerger naturalmente ahora después de este resultado. Martín decía, es un plebiscito, le salió todo bien, o sea, hizo una apuesta riesgosa, claro, porque no hay antecedentes de doblar la elección en la provincia de Buenos Aires, y bueno, parecía armado por Kicillof lo que terminó pasando, ¿no? Cuando tomó esa decisión era muy riesgosa, fue muy cuestionada. Dentro del peronismo, no solo Cristina la cuestionaba. Le dijeron que no lo iba a poder organizar porque no iba a tener los recursos para poder hacerlo. Lo hizo con la ayuda del gobierno nacional. Ayer Kicillof le agradeció a las fuerzas federales. O sea, era una apuesta muy riesgosa el MUD, porque le podrían haber complicado la elección. Absolutamente, sí. Era una apuesta muy riesgosa en muchos planos, le salió de manera inmejorable. Entonces yo creo que es el gran ganador. Bueno, habrá que ver cómo se da el proceso de discusión. ¿Eso significa que ya está saldada la discusión por la conducción? No está para nada saldada, pero me parece que Kicillof hoy, con más derecho que nunca, va a decir, soy el líder de lo que viene. Ahí creo que Sergio Massa empieza a desplegar un juego, como siempre, más versátil que... Vos lo conocés más que nadie. ¿En qué está pensando? No sé si lo conozco más que nadie, pero más lo que miro. Malena lo conocés. No, para nada. Lo escribiste, por lo menos. Para nada. Lo escribiste, por lo menos. En términos de análisis político. Lo que dijo Pablo me asustó. No, en términos de análisis político y esos pliegues que a veces son difíciles de ver. Pero ¿en qué está pensando, qué está viendo Massa ahora a tu criterio, por lo que lo conoces? O sea, Massa llegó hasta esta elección con una alianza de hierro con Cristina y Máximo. Planteándose como el cardenal Zamoré, como se dice, el de la unidad, pero jugando más, yo creo, con Máximo y con Cristina. Sí. Hoy Massa ya empieza, me parece, a analizar otras posibilidades. Podemos especular. Antes de que Cristina la sacaran de la cancha, 3 jueces de la Corte Suprema le prohibieran ser candidata, le ordenaran la detención, que hoy la tiene en su casa. Bueno, antes de todo eso se especulaba cerca de Cristina con, Cristina puede volver a ser candidata a presidenta, como iba a ser candidata en la tercera sección electoral hasta que la sacaron de la cancha. Puede volver a ser candidata a presidente y Massa puede ser un eventual candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires de un esquema con Cristina otra vez al frente. Bueno, yo creo que a Massa ya no le disgusta tanto la idea de ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No es obviamente que él va a llegar al umbral si sigue esta discusión. Pienso que va a llegar al umbral del 2027 diciendo soy presidenciable. Pero... me sacrifico por ustedes. Pero claro, pero en un plan B yo creo que no descartaría él ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Esto es interpretación, pero también de diálogo con gente que lo conoce mucho. Y eso se empezó a abrir como una posibilidad. Y bueno, Kicillof hoy está plantado para ser candidato a presidente. Falta mucho, esto es Argentina, mañana lo que hoy estamos diciendo no puede ser desmentido. Y además él no lo dijo nunca, que es la otra cosa. Completando, Diego, tomándome de lo que vos decís, sin contradecirte porque coincido, yo agrego una cosa. Hasta ahora la construcción de Kicillof es una construcción por acumulación en paralelo, más que por disputa. En algún momento fue de disputa, pero cerró la disputa, hizo la lista de unidad y lo que hizo, las campañas fueron en paralelo, no hubo coordinación de campaña. Yo creo que eso fue parte del éxito, no de la derrota. Si hubiera habido coordinación de campaña, mi impresión es que el peronismo hubiera sacado menos votos y no los que sacó. Así sumó, cada uno hizo su campaña y así sumó con una campaña más fuerte que es la de Kicillof y los intendentes. Yo tendería a pensar, viendo la historia de Kicillof de los últimos años, es que va a seguir con ese estilo de acumulación, que fue, por ejemplo, que claramente quería ser, vos te acordarás bien, claramente quería volver a ser candidato a gobernador. Y él que decía, quiero ser candidato a gobernador,
me gusta ser gobernador, hay un espacio, en ese momento decía, no lo dice más, la jefa de ese espacio es Cristina Fernández de Kirchner. No salió de eso, pero uno veía la foto que se iba sacando en los asados y las fotos eran cada día más impublicables. Digo, más impublicables porque no cabían en ni una web ni un diario, porque las fotos abarcaban cada vez más cantidad de gente. Dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes políticos, crecía la cantidad de intendentes. Hasta ahora ese método no lo cambió. Yo no sé si lo va a hacer en el futuro, pero hasta ahora eso no lo cambió, lo de acumular en paralelo. Y me parece que una parte de eso es el acto de ayer. El cierre de ayer es el mensaje a Cristina, todos adentro, el planteo federal, que es lo que vos decías de los gobernadores, que en realidad fue además saludado por gobernadores y además fue saludado por Lula, por Gabriel Boric y por Yamandu Orsi ayer, ¿no? O sea que ahí hay un armado, pero yo lo veo más en paralelo que en disputa, o en todo caso es una disputa en sordina. No es que no es una disputa, claro que es una disputa. Diego, y cerramos. Sí, no, con mucha muñeca, ¿no? Con también pisando huevos, digamos. Pisando huevos, es difícil el camino porque, bueno, Kicillof creció en política como, bueno, de la mano de Cristina, conoce cómo funciona ese dispositivo y al mismo tiempo, bueno, yo creo que la desafió cuando anunció el desdoblamiento, sí. Y sostuvo esa posición sin en una confrontación abierta, pero sostuvo. Él la confrontó cuando ella quería que fuera candidato a presidente. Sí. Y él se plantó en ser candidato a gobernador por segunda vez. Y con el desdoblamiento. Ese fue el quiebre. Sí. Yo creo que viene desde la distancia entre ellos, creo que viene desde 2021 por lo menos, cuando Insaurralde es jefe de gabinete, claro, etcétera. Sí, también. Pero está abierto. Creo que Kicillof ayer, bueno, obviamente, un baño de legitimidad, ¿no? De legitimidad popular, que es la más importante para un político. Cristina, bueno, está muy marginada por la situación en la cual la puso la Corte Suprema de Justicia. Si no, hubiera sido candidata en la tercera sección electoral. Y hubiera estado en el y escenario. hoy se estaría discutiendo, bueno, mucho más. No habría un solo gran ganador porque Cristina hubiera tenido esa centralidad. Hoy, bueno, es Kicillof el que puede tener una proyección. Igual creo que va a seguir la discusión. Va a seguir, de alguna manera va a seguir. Lo que sí es que creo que Kicillof está muy fortalecido para esa... Incluso los gobernadores, dirigentes del peronismo, te diría anti-kirchnerista, están mirando a Kicillof hoy como una referencia nacional. Hay que ver. Son las primeras impresiones en esta... Es impresionante porque pasó hace muy poco la elección y ya estamos, como no, leyendo muy hacia adelante. Él de venir del gobierno, él de venir del peronismo, bueno, así somos en algún punto. No, también él ayer abrió la puerta para una convocatoria más amplia, ¿no? También. Sí. Sí, el final fue democracia, paz y peronismo. Paz, democracia y peronismo, en ese orden. Diego, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, recuperemos portada del riesgo M, porque con Guido Bambini vamos a hablar sobre la repercusión de la elección en el día económico, digamos, ¿no? En los agentes económicos. ¿Por dónde arrancamos? Sí, en el día económico y también proyectarlo, ¿no? Un par de días y pensar que esto no es que viene desde... No es exclusivamente la elección lo que dispara el día de hoy. Arrancamos con el dólar, ¿no? Que fue protagonista, lo adelantábamos hace un ratito. Tenemos unas placas para mostrar en dónde se encuentra. Cerró, este es el dólar mayorista, no es el dólar que podemos comprar todos nosotros, que es el minorista, que cerró en 1.425, sino es el que en donde están los importadores y los exportadores y donde el Banco Central está defendiendo esa raya, esa banda verde que vemos superior, que en la actualidad está en la zona de 1.470 pesos. Llegó a estar en 1.450 pesos el dólar oficial en el día de hoy, casi tocando el techo de la banda. Y los puntitos celestes son el dólar futuro. O sea, ya en octubre el mercado ya descuenta de que se rompe el techo de la banda previo a la elección del 26 de octubre. Veremos, insisto, cómo siguen los próximos días y si esta dinámica de volatilidad continúa en términos cambiarios. También les traje para ver lo que sucedió en términos de acciones y de bonos. Lo repasábamos. El panel general es todo rojo, ¿no? Día absolutamente, no sé por qué se dice día negro, lunes negro, debería decirse lunes rojo, con caídas de hasta 20% de las acciones.
Bueno, también hay una connotación política. Podría rojo, ser ¿no? el rojo de los encajes, sí, el rojo soviético podría ser. Y con bonos cayendo casi el 7%. La contracara de los bonos son el riesgo Acá hay gente país. muy enojada. Acá hay empresas muy preocupadas, ¿no? Van perdiendo su valor. Acá hay una destrucción de valor tremendo, no solamente gente, sino también, no solamente empresas, sino también pequeños ahorristas o gente, actores del mercado que tienen estas tenencias, por los bonos o por las acciones. La contracara de los bonos es el riesgo país, hoy superó los 1000 puntos y se torna realmente dificultoso el refinanciamiento de la deuda que pretende hacer el gobierno en enero del próximo año. Vencen 4.500 millones de dólares y el Tesoro hoy en la cuenta del Banco Central tiene 1.100 millones de dólares. Tiene vencimientos de deuda externa hasta la elección del 26 de octubre por más de 1.200 millones de dólares. Tiene que pagarle al Club de París por 1.200 millones de dólares. Es decir, la cuenta del Tesoro está en cero. Veremos si el dólar toca el techo de la banda y el Banco Central empieza a vender los dólares del FMI. Tiene 20.000 millones de dólares líquidos para poder defender ese techo de la banda. Pero es probable que los pagos de enero se terminen haciendo con los dólares del FMI, con los dólares del Banco Central. Ustedes recordarán que el Tesoro le canjeó las letras intransferibles que tiene el Banco Central por los dólares del Fondo Monetario Internacional. Yo me animo a decir que es muy probable que volvamos a ver ese canje del Tesoro dándole letras al Banco Central, que el Banco Central le vuelva a dar los dólares al Tesoro y que los vencimientos de enero se paguen con dólares del Fondo Monetario Internacional, que es algo que no le gusta al mercado. Y un poco es esto, y vamos a la última placa para ver la dinámica más larga. Es como una confesión de que no tenés dólares, de que no acumulaste dólares. Esto es un poco más ampliada la foto, desde enero de este año. Es la caída del índice de acciones argentinas, porque, insisto, la jornada económica de hoy no fue consecuencia de las elecciones. Las elecciones fueron consecuencia del modelo económico. Claro. Y la caída de las acciones argentinas es del 50%. Este es el índice que nuclea las acciones argentinas, el Merval. Desde enero de este año, recordarán Davos, después caso Libra en febrero, se terminó el stock que significó en términos de dólares el blanqueo en el segundo semestre del 2024. El gobierno se quedó sin dólares. Se quedó sin dólares y tuvo que cambiar su esquema cambiario, voló por el aire el crawling peg y en abril, cuando la inflación de marzo fue del 3,7% y el dólar paralelo, en ese caso no estaban unificados todavía, rozaba los 1.350 pesos, tuvo que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para darle una nueva bocanada de aire fresco, nuevos dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, con la supuesta promesa de que iba a comprar dólares en el mejor momento estacional del año, donde tenés la cosecha gruesa, que además la adelantaste, le diste anabólicos al campo, bajándole las retenciones temporalmente para que te liquiden el primer semestre del año, y no acumulaste ningún dólar. Entonces el gobierno lo que hizo fue, lo leía a Jorge Carrera hacer una analogía muy interesante, ex funcionario del Banco Central, que decía que el gobierno lo que hizo fue cruzar el desierto o empezar a cruzar el desierto sin una cantimplora, sin una botella de agua, que es las reservas en el Banco Central. Me gustó mucho la definición. No es que las elecciones produjeron efectivamente esto, sino que es el propio modelo económico el que produjo la elección. Exactamente. Ahora volvemos a eso. Quiero incorporar a la charla a Matías Batista, como siempre, analista financiero. Hola Matías, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Equipo, muy buenas noches para ustedes, para la audiencia, ¿cómo andan? En función de lo que recién decía Guido, y por supuesto sumá o restá lo que quieras, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno para tomar alguna decisión y salir de sigue todo igual? Bueno, en primer lugar, lo que describe Guido es tal cual lo que pasó. La dinámica viene desde enero a esta parte, tanto en la caída en las acciones como la caída en los bonos, que se profundizaron las últimas semanas, pero lo que tiene que ver con las acciones y el problema financiero viene desde ese momento a esta parte. O sea que, independientemente de lo que haya pasado en la elección y las correcciones del día de hoy, la verdad que la dinámica es la que cambió, en donde el mercado empezó a descreer del modelo económico, aquel modelo del crawl al 1%, que terminó estallando, como bien relata Guido ahí, y que el FMI lo rescata, y después de eso lo que esperaba el mercado era que compren dólares. Como no compraron dólares, lo siguió castigando con el precio de acciones y de bonos, y llegamos a una elección en la cual el castigo de hoy fue realmente tremendo. ¿Por qué? Porque el riesgo que ve el mercado es el siguiente: se quedan sin dólares.
y como se quedan sin dólares, el riesgo de default, de que la Argentina no pueda cumplir con ese vencimiento en enero o que eventualmente lo termine cumpliendo a ese vencimiento de enero con plata del FMI, plata que es prestada y que es prestada para que le devolvamos a partir del año que viene capital que tenemos pendiente con el FMI, entonces la situación empieza a ser desde el punto de vista del riesgo país muy álgida. ¿Cuánto tiempo tienen? El gobierno tiene que poner un timonazo urgente, tiene que rediscutir un montón de cosas y tiene que resetear el programa económico, porque bien ahí lo vemos en el gráfico de trabajo Guido, ya el mercado está descontando que después de la elección en octubre el Banco Central va a tener que hacer algo con el tipo de cambio, no puede seguir con este tipo de cambio. Pero vos decís octubre, Matías, perdón la interrupción, pero decís octubre, faltan, no sé, 50 días. No sé, 36 ruedas. ¿Cuántos días hábiles eran? 33. Bueno, 33. Qué loco, ¿no? Qué loco. Y también es el número de... Faltan 33. A ver... Suena fuerte, doble 3. Sí, como el resultado de ayer. Pero, entonces, ¿es mucho o es poco? En ese sentido lo pregunto. ¿O no es tan lineal la cuenta? Es muchísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy se produjo una fuerte subida del riesgo país, una fuerte corrección a las acciones y en los bonos, pero ahora lo que viene es una dinámica, porque si bien el tipo de cambio estuvo en la zona de 1425, en algún momento tocó los 1450, se viene una dinámica. Ahora la dinámica es, ¿quién va a poner los dólares en el mercado para venderlos? ¿Qué va a pasar esta semana con la licitación de pesos que hay? Porque hay una licitación de bonos del Tesoro donde hay un montón de pesos que van a salir al mercado, que el gobierno no los va a dejar salir, va a volver a subir los encajes, porque si no la tasa de interés se le va a terminar yendo al infinito, entonces va a volver a subir los encajes. Ya prácticamente está nacionalizando la banca, porque esto es como que yo diga, che, tenés un kiosco, el 60-70% de la mercadería me la tenés que vender a mí y solo a mí. Está nacionalizando la banca. Guido Bambini, están alineados. Guido Bambini dice, son encajes nivel soviético. Pero totalmente, totalmente. Si esto lo estuviera haciendo un gobierno peronista, lo estarían tirando de Venezuela, de marxista, de cualquier cosa. Es cierto, el gobierno se está quedando con todo el flujo de dinero que debería ir al crédito privado. ¿Por qué no va al crédito privado? Bueno, porque hay muchos pesos dando vuelta. El gobierno se había convencido en un autobombo de que no había pesos en el mercado para presionar al dólar y ahora se dio cuenta de que hay muchísimos pesos para presionar al dólar y por eso sube constantemente los encajes. Lo que yo creo es que se viene una dinámica en donde el tipo de cambio va a estar sujeto a presión todo el tiempo, en donde los importadores van a anticipar importación, los exportadores van a tratar de pisar las exportaciones, en donde las acciones van a seguir corrigiendo, los bonos van a seguir corrigiendo, y en donde el gobierno va a jugar una partida día tras día en el mercado a ver si logra sostener este nivel de tipo de cambio sin vender los dólares que le prestó el FMI, ¿no? Porque eso ya sería el colmo, que vos vendas los dólares que te prestó el FMI para garantizar un tipo de cambio que en definitiva no es el de equilibrio de mercado, ¿no? Como hizo ya Macri en su momento, ¿no? Matías, nuevo. Te hago una pregunta. ¿Crees que esta nueva suba del tipo de cambio se va a trasladar a precios o no va a haber convalidación producto de lo planchada que está la economía? Ahí tengo una disyuntiva. La economía está realmente muy planchada. El gobierno se hizo trampa al solitario, por eso pierde la elección, porque el dato de inflación nunca fue el real. Perdieron un contacto muy grande con la realidad. ¿Creen que un jubilado puede vivir con 80 lucas por semana o que un trabajador promedio en la Argentina cree que puede vivir con 250 lucas por semana? Entonces, perdieron un contacto con la realidad, por eso pierden la elección. Por otro punto, no me acuerdo qué me habías preguntado, me fui. No, si el traslado a precios, digo, si la devaluación va a generar un traslado a precios o que la actividad planchada no lo va a convalidar, no va a convalidar suba de precios. Esta actividad planchada, yo digo, al salario no le entra un aumento más. Ahora, es cierto que los precios y los formadores de precios ya le habían advertido al gobierno que si el dólar pasa a los 1.400 iba a haber ajustes de precios. Por lo tanto, yo estoy convencido de que eso va a ocurrir, quizás no inmediatamente esta semana, quizás dejen que se forme un precio y después ajustarán como lo hacen siempre, ¿no? Lo hicieron en agosto también. Martín. ¿Cómo estás? Matías, Martín Granowski. ¿Qué tal, Vos hablaste al principio de un golpe de timón como una eventualidad, no sé si como una necesidad o como una eventualidad, te lo pregunto ya que estamos, que podría hacer el gobierno o que debería hacer el gobierno. Ahora,
dentro de la lógica de este gobierno, porque no estamos hablando de un gobierno técnico, estamos hablando de un gobierno muy ideologizado, dogmático y hasta ahora fiel a ese dogma. ¿Cuál es, para dónde podría ser el golpe de timón? No si vos fueras el ministro de Economía, sino con Milei de presidente, te estoy preguntando. El escenario probable. Está claro. Primer punto, tiene que abrir la Casa de Gobierno y ventilar un poco la Casa de Gobierno, ¿no? Tiene que ser una modificación muy importante desde el punto de vista político, cambios políticos, porque lo político impacta en lo económico y lo económico impacta en lo político. En segundo lugar, yo también creo que es un poco tarde para girar un colectivo que te pasaste 50 metros el radio de giro, ¿viste? Es complicado ya girar el colectivo, no te da el radio de giro, no dobla. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace tiempo que vos tenías que tomar decisiones y las fuiste pateando, y hay un momento en la economía en donde cuando vos te demorás demasiado en tomar las decisiones, el que te toma las decisiones es el mercado. Y me parece que por más intento de reseteo del plan que el gobierno haga, que lo puede hacer corriendo las bandas de flotación, dejando que el dólar busque un valor más alto, pagando un costo inflacionario y quizás teniendo un resultado electoral peor que el que va a tener ahora, quizás después pueden caminar y volver a reordenar un poco este programa financiero que tiene, pero lo cierto es que a mí me parece que ya se pasaron bastantes metros como para meter un radio de giro y poder doblar el colectivo, por eso yo creo que es difícil que no choquen, ¿no? O sea que lo que vos estás diciendo es, en el mejor de los casos, control de daños. Exacto. En el mejor de los casos. Exacto, sí, doblamos, rompemos el espejito, rompemos un parabrisas y no lo chocamos entero. Si seguimos derecho, chocamos entero. Matías, gracias como siempre, un gran abrazo. Gran abrazo, buenas noches. Que esté muy bien. Bueno, seguimos adelante y enseguida hablamos con Irina Hauser, retomamos la charla política, algo quedó por decir del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, pero claro, siguen pasando otras cosas. Uno podría decir por debajo, por el costado, por arriba, por el medio, por todos lados. Es nuestra portada del 3 que remite a la causa por las presuntas coimas en la que estaría involucrada ni más ni menos que la Secretaria General de la Presidencia. Muy buenas noches, Siri, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Novedades? Bueno, las novedades no son estrictamente de la causa de las coimas, tengo algo para contarte de eso, pero el gobierno está empecinado en encontrar algún culpable de lo que considera un acto de espionaje, como contábamos la semana pasada, y ahora se la agarraron con el streaming uruguayo. Con el que finalmente pasó los audios de Karina. Sí, pasaron un audio de Karina y pasaron un audio de Españolo. Sí. El que les preocupa es el de Karina. Incluso te diría que el de Españolo tampoco decía demasiado. El de Karina tampoco. Digo, cosas penalmente que podrían ser penalmente relevantes. ¿Qué pasó con Dopamina? Dopamina es un streaming uruguayo que cuando sale la medida cautelar acá en la Argentina, con este anuncio general de que no se pueden pasar más audios, no sabemos qué audios, de la Casa Rosada. Y del día 27, no sé, un día muy preciso. Sí, no sé, que hubo un anuncio de Carnaval Stream diciendo, tenemos más audios, que había 50 minutos, bueno. Y esto cayó como si fuese una... Bueno, lo que buscaba el gobierno era que no se hable más, o sea, que no se pasen más audios, básicamente. Y que acá fue lo que pasó, que no se pasaron más audios. Sí, de hecho tenés razón. La verdad que sí. Bueno, los colegas de Dopamina en Uruguay dijeron, bueno, si no los pueden pasar allá, vamos a ser solidarios con los colegas de Argentina. Y bueno, y si hay, pasamos nosotros, ¿no? Y así fue como pasaron un tramo de un audio de Karina Milei, que fue el que motivó un tuit, yo no sé si se acuerdan, de Martín Menem, diciendo que en realidad lo que se estaba escuchando, él no decía bien a qué se refería, era algo referido a una reunión que se tenía en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y esto generó además mucha confusión, porque el propio gobierno había dicho, esto pasó en la Casa Rosada, claro, ¿no? Bueno, ahora el gobierno amplía la denuncia penal. La que tiene Carlos Stornelli, que ya les contamos que era muy tramposa, que todo bien, que no quería allanar la casa de periodistas, pero que evidentemente esa denuncia estaba abriendo la puerta a una investigación sobre Carnaval Stream y sobre data clave. Lo mostramos incluso... Que pedía toda la información de Arca... De Arca, de todo. Dueños, sí, etcétera, quién etcétera. Le pone, y la Cámara Electoral, si hay dinero de partidos políticos, bueno, todo ese tipo de cosas. Ahora quiere que investiguen a los colegas uruguayos. Mira vos.
Pero es muy curioso. ¿Se puede eso? Eso para mí es una ridiculez. Es un disparate. Es más, los uruguayos dicen que es un disparate. Pero, o sea, el equipo de abogados que tienen los uruguayos dicen que es un disparate, pero además hay algo muy impactante, que es que dirigentes políticos de todo el arco ideológico uruguayo salieron a bancar a los periodistas de Dopamina. ¿Puede generar algún conflicto entre los países? Sí, puede generar un conflicto y de hecho es lo que están diciendo, bajen un cambio, porque esto va a terminar generando un conflicto diplomático por una cuestión de... A ver, ¿tenemos alguno de los posteos para compartir? Tenemos algunos de los posteos. Diego Ribeiro González, uno de los dirigentes políticos del Partido Colorado. Exactamente. Todo el apoyo y respaldo a Marcos Casas, bueno, a los integrantes de Dopamina, a los colegas. Como decía don Frutos Rivera en 1838, las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios, la recompensa mejor de los que gobiernan bien y el vehículo más seguro para derramar la ilustración y educar a los pueblos. Y una loa a la libertad de expresión, ¿no? Pero este derecho inestimable vendría a ser ilusorio si los que han de ejercerlo conservan el menor recelo de que la autoridad pueda reprimirlo. Bueno. Se remite a la esencia, evidentemente, de la política uruguaya. Escribía bien el señor Rivera. Sí, ¿no? Sí, se ve que sí. Sebastián da Silva, otro Partido Nacional. Del Partido Nacional, antagónico con el Partido Colorado. Acá en este país se defiende la libertad de expresión. Mi partido ha dejado la vida por la libertad. No aceptamos de nadie un cercenamiento a la misma. El periodismo está para complicarnos la vida a los políticos y eso a mí me encanta. Y tenemos uno más. Sebastián Sabini. Frente Amplio. Del frente del partido de gobierno, digamos. Claro. La libertad de prensa no avanza en claro juego con la libertad avanza. Distópica y absurda denuncia, como la época que nos toca vivir. Mi solidaridad con los colegas de Dopamina. Lo que no entiendo es Stornelli que iba a ir a investigar a Montevideo. Mirá, de Stornelli podés esperar cualquier cosa. Pero es todo disparatado. Pero es disparatado lo que ya hizo, entonces podemos esperar cualquier cosa. Bueno, por eso... la tradición de Dopamina. La dopamina tiene que ver con el bienestar, ¿no? Sí. Claro, es una de las... Al gobierno le falta dopamina, le falta dopamina y quiere que los demás no la tengan. Claro. Algo por el estilo. Por ejemplo. Bueno, de la primera denuncia que hizo el gobierno, Stornelli se hizo eco. Esta es la ampliación. La hace Fernando Soto, que ustedes saben es mano derecha de Patricia Bullrich. Fue el abogado de Luis Chocobar, ¿no? Pide también el allanamiento de los domicilios de los... No va por tanto, pero lo que pasa es que remite a todo lo que ya pidió. Entonces uno podría inferir que pide de todo lo que sea posible, ¿no? Sí hace alusión, en este caso, a que son audios de la Cámara de Diputados, con lo cual amplía un poco el espectro, que ya estaba abierto. Porque lo que mostramos también es que Stornelli está planteando, ojo, que yo puedo empiojar la causa de las coimas. Porque él habla de los audios en general y habla de lo que habla el gobierno, que el gobierno lo que dice es acá una estrategia o una trama como de más amplio alcance, piden incluso asociación ilícita y ese tipo de delitos, pero sí, todo eso. Que también es, Iri, es pregunta, una demostración del momento del gobierno, ¿no? De suma debilidad o de manotazos. Claro, absolutamente. O de manotazos en la escena. Bueno, lo que sucede es que ya con la primera denuncia decía Mariano, lo vimos. Es cierto que hay que tomárselo en serio y es una cosa muy grave, pero Mariano decía antes, me digo que ya nos lo vamos tomando menos en serio a cada reacción que el gobierno va teniendo respecto a estos temas. Sí, lo que pasa es que yo cada vez que me acuerdo que Stornelli fue y dijo, acá hubo actos terroristas en una manifestación pública, ¿viste? Digo, es cierto, en general va para donde va la corriente. Y era el brazo armado de Bonadío. Bueno, pero... era eso. Uno podría ubicarlo era el brazo armado de Bonadío, pero es alguien que en general, primero que está a la derecha de todos los fiscales federales, él mismo ha estado procesado por espionaje, ojo. No concurrió a su... No concurrió a su indagatoria a sus propias 9 veces. Sí. Bueno, digo, se puede esperar cualquier cosa. En este momento, sí, el gobierno está en una situación de debilidad absoluta. En general lo que hacen en Comodoro Pi con este tipo de causas, cuando hay situaciones de debilidad institucional, podríamos decirle, es cajoneo. Vamos a esperar, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sigue el propio gobierno. A ver cómo sigue el gobierno. Pero lo de ayer no puede ser un cambio de perspectiva para Comodoro Pi.
Sí, pero nunca esperes que Comodoro Pi, voy a decir una bestialidad, pero No la te digas. lo voy a decir No para la que sea digas. gráfica. Eso tiene gracia, No dale. esperes que Comodoro Pi sea peronista. No esperes eso. O sea, pueden ser pendulares, pero nunca van, o sea, pero son, en general, el grueso de Comodoro Pi es de por sí antipopulista en el sentido progresista, ¿no? Gorila, va. Porque también están los populistas de derecha. Pero eso pasa en Comodoro Bien. Pi. Sí, digamos, hay que prestar atención a la causa, a la de las coimas propiamente dicha, que sigue bajo secreto de sumario. Hay unos runrunes que Españolo, no sé qué va a hacer. Yo te digo lo que entiendo que están analizando Españolo y sus abogados, antes que arrepentirse, están viendo si se pliegan a la nulidad que planteó la familia Kovalipker, la de la suizo-argentino, la de la droguería, que es una nulidad basada en cuestionar los audios. Hay un incidente que tramita en forma paralela. Bueno, pero ahí es importante todo el material que va recabando, me imagino, el juzgado. Sí, pero el más juzgado, allá de los audios. el juzgado y sobre todo la fiscalía, en este caso que tiene delegada la investigación, está tomando los audios como vino alguien y dijo tal cosa. Y están buscando prueba de lo que se dijo. O Para sea, prescindir de los audios. En el claro, armado, que sería lo en ideal. la consistencia de la Los audios causa. son un Exactamente. Los audios son un indicio. Son indicios y no pruebas Bien. todavía. Sí, pero bueno, una vez que alguien que es parte de la causa viene y te dice quiero la nulidad de todo porque esto está contaminado, Sí. porque los audios son de origen ilegal, bueno, tienen que abrir un incidente. Pero en caso de que Españolo diga me voy a sumar a este planteo, sería una contradicción que se arrepienta, Claro. que se presente como arrepentido. Claro. ¿Arrepentido de qué? O sea, ese movimiento indicaría que Arrepentido de algo que él dice que es una que no nulidad. se va a presentar como arrepentido. Y no sabemos. Está bien. No sabemos. Pero es un, también claro, es un- como está el secreto de la causa y no conocen el contenido, supuestamente, Claro. bueno, no han Bien. tomado esa decisión. Bueno, enseguida vamos a hablar de otra causa muy importante con Nina Hauser que tiene que ver con la causa del fentanilo. 100 fallecimientos, 100 muertes en algo que también pasa un poco o pasó a un segundo plano, pero está muy vigente y hay novedades porque hubo allanamientos. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el tema del factor Axel con Martín Granowski y vamos a hablar también sobre la interna del gobierno, el gordo Daniel Parisini y Bondarenko, que debe ser de los que más rápido pegaron un volantazo después de un resultado electoral. O sea, debe ser récord Guinness respecto a algunas declaraciones del principal candidato en la tercera sección electoral. Todo eso después de la pausa. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bondarenko, el principal candidato en la tercera sección electoral de La Libertad Avanza. ¿Se acuerdan ustedes? Era la promesa de La Libertad Avanza de plantear el tema de inseguridad en la discusión electoral en la provincia de Buenos Aires. Finalmente el gobierno, creo que lo hablamos la semana pasada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se anticipa, hace una denuncia respecto de complicidades de comisarios y excomisarios pasando información hacia afuera de la propia fuerza y desactiva de alguna manera esa figura de legitimidad que quisieran hablar de, eventualmente, de corrupción. Termina la elección con el resultado que ya conocemos. Bondarenko da una entrevista y dice esto. Creo que todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Sabemos la problemática. Nuestro presidente... Javier Milei, cuando asumió, dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste. Los argentinos lo bancaron, lo siguen bancando, una gran parte de los argentinos lo siguen bancando. Y evidentemente otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y a reflexionar que hay un camino que nos estamos equivocando en algo. Porque acá el que sabe y el que tiene la batuta... es el ciudadano, no es la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar. Todo bien, Milei dijo, pero, ¿no? Aparecíamos el pero aunque no fuera dicho, pero contradice directamente lo que decía ayer Javier Milei. Javier me dice, cometimos algunos errores de gestión, de la política. Bondarenko, que por ahí se siente señalado por la fuerza del cielo, que decía, ¿a quiénes pusieron? No los conoce nadie, es el armado de pareja, etcétera, etcétera. Bondarenko dice, no, el problema no soy yo. ¿Cómo vamos a discutir? Lo que están viendo los ciudadanos es que no les alcanza la guita y que el ajuste es muy grande. Mi mamá, jubilada, no le alcanza la plata. Daniel Parisini, toda la fuerza del cielo, Santiago Caputo, que quieren volver al ruedo, le contestó medio de volea de esta manera, mirá. Todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella fin de mes. Bueno, o sea, esto para mí, poneme pausa. Esto es lisa y llanamente traición. Sí. Y lo digo, es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida. 24 horas después, digamos, de que fuiste electo como diputado por La Libertad Avanza, salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral, digamos. Al equipo económico que destruyó la inflación en Argentina, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio. 2 millones de chicos de la pobreza. ¿En qué quedamos, loco? O sea, ¿a qué gobierno perteneces? ¿Crees en el gobierno del presidente Milei? ¿Te gusta el gobierno del presidente Milei? ¿Para qué querías ser diputado? No me queda claro. Estas cosas no me quedan claras a mí. Siguiente. No, y es tremendo esto, echarle la culpa al plan económico al... Yo creo que fueron menos de 24 horas en la cuenta. Y 12. ¿Quién le contesta a Parisini? ¿Alguien puede sacarlo de la duda a Parisini respecto de
¿Para quién juega Bondarenko? Sí, esto se llama Bondarenko se comía la cancha, ¿se acuerdan? Solo Sí. por el hecho de ser comisario retirado se comía Sí. la cancha. Iba a Sí, era instalar el de- tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, del baño de sangre. No era hombre Bondarenko iba a demostrar que la provincia de Buenos Aires es el lugar con más homicidios del mundo, más que, no sé, más que Guatemala, que Honduras, que los alrededores de San Pablo y que un montón de cosas más. No pasó. Bluff. Yo es la primera vez que le Esto se escucho llama la voz y la bluff. cara. Sí, totalmente. A mí La- me llama la atención eso, que no había salido a hablar. Ahora, qué inoportuno, Casi ¿no? Alguna que otra nota. Pero la nacionalización de la elección hace Pero que no se lo conozcamos la conocía cara de los mucho. cabezas de Es lista que en se cada le complicó sección. mucho también el escenario con la denuncia. Me parece que eso lo complicó bastante. Pero me parece un poco torpe lo que hizo. ¿Y qué cana? No sé si puedo contestar la pregunta de La preocupación de Parisini. todo. Una- No, una- Bondarenko. Bueno, Parisini, perdón, hay que acordarse que Parisini forma parte y es el creador de la Guardia Pretoriana. Sí, Él lo sí. dijo, somos la Guardia Sí, sí. Pretoriana de Javier Milei. Y lo que vamos a marcar la Y sí, lo que cancha. vamos a marcar y sigue apostando a eso y sigue con la simbología del Parisini Imperio es el Romano. que 2 días antes de la elección sale con el tema de juez. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo le haría muchas preguntas a Parisini sobre cuál fue la intención de ese Totalmente. posteo. Acá Parisini es Santiago Caputo también. Claro. Sí. Sí, Es Parisini es Santiago Parisini Caputo. es Santiago Caputo y Lemoyne es la vocera de Milei. Son los que hoy están diciendo, por querer ser otra cosa de lo que originalmente fuimos, tenemos este Perdimos. resultado electoral. Bondarenko le dice, no, papá, es que la gente no llega a fin de mes, le dice Bondarenko, ¿no? Y ahí se Bondarenko. gana. Me parece muy razonable lo que dice Bondarenko. Pero claro, o sea, lo que dice Bondarenko es como un sincericidio, ¿viste? Claro, exactamente. Pero por eso digo, pero es torpe políticamente. Digo, no entiendo para qué salió a decir eso. Porque, Eso no- porque él es cana, es es, que Bondarenko- policía. Ah, bueno. Pero no viste que se define así mismo, no se define como un funcionario, se dice soy un servidor público. Sí, no bueno. dice que. No No, dice que- probablemente sale a contestar porque se siente pero, señalado. pero él se define a sí mismo no como un funcionario, como Sí. un diputado, como un político, se define como un servidor público, un Y cana. la vos. madre le debe haber dicho de todo, Eso, perdónenme. exacto, iba a decir exactamente La lo madre debe haber mismo. dicho Tal todo. cual. Y sí. Tal cual. Digo, escuchame una cosa, Maximiliano. Vas con esto. Te comías la cancha, te comías los chicos crudos. ¿Y ahora? Yo no gano un mango, tengo 99 y vos encima perdés. Basta. A Es ver, así. más allá de esto puntual, que yo creo que marca un momento del propio gobierno, de la misma manera que lo marcó lo que pasó con Juez y la respuesta Sí. del jefe de gabinete antes de la elección, explíquenme qué es lo que está sucediendo a su criterio. El gobierno sale con una idea de mesa nacional con lo mismo de siempre y una convocatoria a gobernadores. Ayúdennos a leer un poco. Yo lo veo sin norte, directamente. Porque además salir a decir... ¿Pero qué es ganar tiempo entonces eso? O no saber qué hacer. Que Para puede mí es ser otra cosa. descontrol. O no saber qué Para mí es hacer. descontrol. O no saber qué hacer. Digo, yo no creo mucho en la autocrítica. Sí en el análisis crítico. Porque el análisis crítico te lleva a cambiar. Si no, la autocrítica es lo que hizo Milei ayer, que es una autocrítica trucha. Es, cometimos errores. En todo caso, decime cuáles. Pero vamos a seguir para adelante. Vamos a cambiar. Pero, claro, vamos pero- a cambiar. No, vamos a profundizar. Entonces no cometiste ningún error. O sea, no sos consciente que cometiste errores, estás verseando. Si alguien te lo cree, puede ser, pero parece que no te lo creen mucho. Me parece que hay eso. Hay cero análisis crítico público. Yo no digo que hagan harakiri. Ningún presidente, ningún político hace harakiri. Ahora, me acuerdo cuando Néstor Kirchner perdió, no era presidente, pero había sido expresidente, perdió las elecciones en el 2009, lo primero que hizo es, nos derrotaron, reconocemos la derrota, hemos cometido errores y fueron tales. Nos aislamos, no llegamos a la gente de la provincia de Buenos Aires, no logramos transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hubo correcciones de gobierno. En ¿Esa ese reunión momento, de Parque Lezama? Sí, ¿A eso te referís? exactamente. Y hubo correcciones de gobierno. 2 años después. Gobernaba Cristina en el 2009. Y en el 2009 la Argentina se empieza a adaptar. Guido lo puede explicar mejor que yo. La Argentina se empieza a terminar de adaptar a que en este país, a hacer medidas contracíclicas para que en este país la crisis del 2008 no pegara como pegó en otros lugares. Y fue uno de los grandes éxitos de los gobiernos de Cristina ese, por otra parte. Acá no hay nada. Bueno, por lo menos por Acá es. No, por lo menos. No, estamos hablando de lo que vimos hoy. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Ahora, llamo a los gobernadores. Los gobernadores van a ir. De hecho, inclusive el propio Kicillof ayer dijo... Que me llamen. Que me llamen, porque yo te pedí entrevista varias veces, Milei, y no me diste pelota. Espera, los gobernadores, habló Sáenz, el gobernador de Salta, en las Sí. últimas horas, y frente a la convocatoria dijo esto, mirá. La convocatoria de gobierno va a asistir, ¿le parece bien, le parece mal?
Yo hasta ahora lo único que he visto es ese comunicado, no tengo comunicación ni he tenido comunicación con nadie, pero esto me recuerda mucho a un spot publicitario que hizo el presidente con Victoria Villarroel, donde decía claramente que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Imagínense que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplieron su palabra, con los que nos traicionaron, con aquellos que, como el caso mío, y lo digo con autoridad moral suficiente de decirlo, he acompañado junto al gobernador de Misiones, al gobernador de Tucumán, todas las medidas necesarias para que este gobierno pueda llevar adelante su plan económico, y no me arrepiento de haberlo hecho. No me Sáenz, arrepiento usted de haberlo dijo, hecho perdón, gobernador, usted dijo hoy en la tarde, si no me equivoco, que lo cagaron, ¿es así? Así de fácil, y así de simple. ¿Con qué? Yo dije que lamentablemente este gobierno nacional ya para mí ya no son leones, sino son palomas de iglesia, varios de los que lo conforman, porque lo que han hecho constantemente es cagar a los fieles. Es más de lo mismo, no cambia nada, yo me tengo que sentar a hablar con aquellos que me vinieron mintiendo hace 1 año y medio, que me vinieron engañando, que me subestimaron, que me... Algunos del gobierno les dicen palomas de iglesia porque cagan a los fieles. Dice Sáenz, yo no sé qué va a hacer Sáenz eventualmente, pero parece razonable que frente a una derrota política como la de ayer, los gobernadores o bien se suban muchísimo el precio o tengan algún... Es que eso van a hacer. Van a ir, pero van a subir mucho el precio. O tengan capacidad de decisión. Hay algo que en este programa dijo hace unos meses. No se sé convertiría, cuánto. sería otro gobierno, digamos, sí. ¿no? Hay algo que dijo Felipe Solá hace unos meses en este programa, en QR. Dijo, el gobierno obviamente, porque no tenía casi nada, va a aumentar la cantidad de senadores y la cantidad de diputados, dijo Felipe Solá aquí. Sí. Pero va a perder el apoyo de los gobernadores y de los senadores y los diputados que responden a esos gobernadores. Y explicó por qué. Dice, porque eso es la mecánica de la política y porque se acerca el 2027. Y porque además, es lo mismo que decía Sáenz, porque además sienten que les vinieron mintiendo. Ahora, bueno, una cosa es sentir que te vinieron mintiendo y no tener fuerza para responder, y otra cuando ves al gobierno débil. El gobierno tiene el boleto picado. Lo dijo Mayans el otro día. Sáenz no va a decir lo mismo que José Mayans, el presidente del bloque de Unión por la Patria, obviamente, pero lo dijo claramente. Dijo, este presidente... Dijo, no solo dijo este gobierno, la frase fue, y nosotros la replicamos el otro día aquí, dijo, este presidente está terminado. Bueno, lo cual no quiere decir que no llegue hasta el 2027. Son dos cosas distintas. No, es que está agotado y hasta ahora parece ser así. Tal cual lo que mostró hasta acá, digamos. Tal Así cual es. el modo de gobernar. Sí, por supuesto. A mí me sorprende igual, creo que todos estamos esperando algún anuncio de cambio en el gabinete, si no es ahora, en un tiempo, no sé, algo. Esta mesa que arma Milei de rescate es una mesa política. Pero si son, con son los las mismos de mismas siempre. personas. Con los mismos de siempre, claro. No, bueno, pero es política, no es económica. De hecho, Caputo no está. No, Caputo no está. No, pero que se suma una mesa con los mismos actores que se suma a lo que dijo Caputo anoche de que no va a cambiar nada. Claro. O sea, es la continuación de que no va a haber me da la ningún impresión cambio. también, además de que de que realmente no va a cambiar nada, el único que no está en esa mesa es Lule Menem. Que eso sí me parece un dato, pero es un dato que vemos nosotros. Pero está Martín. Pero está Martín, bueno, sí, por eso. Pues sí, Lule Menem puede llegar a ser fusible eventualmente. Y para mí algo dice que no esté es en probable. esa mesa, sí, por ahí se lo están guardando. Pero también me parece que la escena Eso no va a habla calmar, al mercado no lo calma eso. Ni lo deben conocer a Lule Menem. Claro, pues, a mí me pareció... Pero ¿sabes qué? Una cuestión que me parece tiene cargo. es que no tienen con quién confiar Milei. O sea, tienen un círculo muy pequeño. Tras que tiene rasgo de ser una persona ese es el conflicto, paranoica. Pero, Irina, es que ese es el conflicto, porque yo no estoy de acuerdo, yo disiento con esto de que debería haber un cambio en el gabinete. Yo creo que el gobierno tiene que mostrar fortaleza y su fortaleza es no ahora hacer un cambio en el gabinete. Si hace un cambio en el gabinete ahora ya es como el descontrol más de que te puedas imaginar. Yo creo que debería, por ahí, dentro de un mes. Pero no sé, algo tenés que hacer. pero bueno, pero algo tenés que hacer, no esto.
no esto, no hacer lo mismo. Es que esto no es nada, claro. O sea, podrías convocar una mesa de diálogo más amplia, podrías sentar a otros actores de tu propio palo, digo, no sé, estoy diciendo... Pero, es que el pero palo, no los seis del mismo de siempre. El palo es un palito, ese Claro, es el problema. Bueno, el palo Llenó es un dijo algo palito. interesante. Llenó dijo, tiene que ser un cambio que en sí mismo le ofrezca una lectura a los que hoy más lo acorralan, que son los mercados. Ya le dieron un cachetazo los bonaerenses y las bonaerenses, y eso no aparece en el radar, por lo menos, capaz que ocurre dentro de los próximos días, pero no sé. A mí no me toman en serio ustedes cuando yo digo que... No, pero yo lo digo, que lo que están tratando de demostrar que él conduce. ¿Sí? Que lo ponen al frente de una mesa de conducción porque él no conduce. O sea, yo no me tomo muy en serio cuando yo digo que él es un frontman nada más, que está para algunas cosas, pero no creo que él tenga la botonera del gobierno. La botonera del gobierno está en otro lugar, muchachos. La tiene Karina, la tendrá Lule Menem, la tendrá, qué sé yo, Franco, no sé quién. No sé, la verdad, no, eso ya se me escapa. Sí, lo que sé que no la tiene Milei. Y entonces ahora lo que quieren demostrar es que Milei conduce. Claro, anoche lo puso al ministro de Salud, a Mario Lugones al lado. Sí. Rarísimo, ¿no? Eso puede interpretarse como un guiño a Santiago Caputo y a Rodrigo Lugones, el hijo de Santiago Caputo. Pero estaba Lugones y Caputo. Sí, exactamente, tal cual. Ahora, al mismo tiempo, Lugones, vos tenés más información, Irina. Otro que tiene es el señor Fentanilo. Lugones o está en su área. Y Coimas de Andis también. Por eso. Claro. Por los negocios y las contrataciones con la droguería suizo-argentina. Por eso a mí me llamó mucho la atención que lo pusiera ayer al lado. Sí, por la relación con Caputo, pero además porque es un ministerio que, y como decíamos, a él no se lo nombra, ¿no? Prácticamente los medios, a Lugones. Bueno, pero debería ser casi el más nombrado en el contexto de las causas de las que venimos hablando. ¿Qué novedades hay en la causa fentanilo, Iri? En la causa del fentanilo hubo allanamientos que están relacionados con algo que a lo que nosotros le veníamos poniendo el ojo, que fueron allanamientos en AMAT. En AMAT y en domicilios de autoridades de AMAT. Y lo que trató de hacer Kreplak es algo parecido a lo que se vio en la causa de las coimas de Andis, que es asegurar prueba, ¿no? Entonces, allanó por un lado. Igual, bueno, ya pasó cierto tiempo, ¿no? Se supone que... Kreplak, el juez, recordemos. Kreplak, ¿no? Ernesto Kreplak, sí. El juez de La Plata. Allanó la sede central de la AMAT, la sede del Instituto Nacional de Medicamentos y los domicilios particulares de la administradora de AMAT, Nélida Vicio, la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, la directora de Fiscalización y Gestión del INAME, Instituto de Medicamentos, ¿no? Que dijimos antes, y la directora de Postcomercialización y Acciones Regulatorias de INAME. Y el jefe de departamento de inspección de INAME también. Son todos cargos que están vinculados, algunos están bajo la órbita del Ministerio de Salud. Por eso te digo, esto se va abriendo la causa. Y no nos olvidemos que Kreplak, en la causa del fentanilo, lo que hizo respecto al Ministerio de Salud, en un momento dado, fue decir, no, ustedes no pueden ser querellantes. El Ministerio de Salud se había presentado como querellante. Eso le daba acceso a la causa. Claro. No más, dijo Kreplak. Bueno, a todo esto se llevó documentación y demás cuestiones, pero además se llevó teléfonos celulares. Después se verá si quedan imputadas estas personas o no. Pero fue algo muy relevante en la causa, donde hasta ahora las personas que fueron indagadas son las que están vinculadas a la droguería y las que están detenidas, ¿no? Bien. A HLB Pharma, ¿no? Digo porque hablamos por un momento de la Suiza Argentina, pero en este caso hablamos de las ampollas de fentanilo contaminado. Sumo además que esta semana hay actividad en la Comisión Investigadora Libra, o sea, hay un montón de otros elementos que además siguen alimentando una escena de un gobierno en esta situación, ¿no? Menos mal que está la Comisión de Libra en el Congreso, porque si esperamos algo de la causa... Nada. Y no, va todo muy a tranco, muy lento. ¿Quién es el juez? La jueza María Servini. Cierto. Pero la causa está delegada en el fiscal Eduardo Tayano. Lo que pasa es que está muy ocupada con la causa de Grillo, ¿no? También, Servini. Qué generoso que sos. No, porque avanza tan rápido en todo. Sí. Vamos a ir a una tanda, la última, muy rápida. Volvemos con algo de Factor Axel que le quedó a Martín Granowski y seguramente siempre alguito más, algún scroll o algo para cerrar la noche. Dale.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bueno, nos van quedando algunas cosas, perlitas, o no tanto, te diría, gente muy enojada por algo de lo que vamos a contar, que tienen que ver con la elección de ayer. Arranquemos, Martín, con cómo le fue a Esper en su propia tierra. Un triunfo tras otro. Muy bien. No para de ganar. Está buscando otra moto, Esper. No sé si esta vez va a tener el acierto de subirse a la moto de alguien acusado de homicidio. De un barra brava. De Zamora. Sí. Un barra brava de comunicaciones era, ¿no, Mariano? Sí, de comunicación. De comunicación, no sé si esta vez va a ser así, pero casi. Es difícil ganar cuando en tu pago no ganás. En política te lo facturan terriblemente, digo, eso es así. En Pergamino ganó Fuerza Patria. Hace 12 años que no hacía una buena elección en Pergamino. Ayer no estuvo. Pergamino, no apareció. No apareció, no lo pusieron en el escenario. Ya no lo habían puesto en el escenario el Moreno. Pergamino perdió. Pergamino es su pago chico, él es de Pergamino, va a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre. El primer candidato. Primer candidato, claro. Sí, no estamos hablando del número 15, a ver si entra o no entra el número 12, 13, 14, 15, 16, que es la zona dificultosa o nublada, digo, para saber si entras o no. Primero entras, o sea, podría decir, el futuro diputado renovando, no diputado nacional. Eso va a ser la cara o una de las cabezas de la campaña, digamos, salvo que Milei elija de nuevo ser cabeza de la campaña, que puede ser probable, yo no sé, es probable, pero bueno, ahí va a estar. Falta ahí vas a tener tiempo, Martín. Tayana, digo, si vamos a los primeros, Tayana,
Si le ponemos caras, puede haber más caras. Sí. Kicillof ya dijo que va a hacer campaña, supongamos que Milei también hace, pero las dos caras como candidatura son Tayana, Espert. Y la motito con un homicida, más haber perdido y varias pago otras chico cosas y varias más, otras me parece, cosas ¿no? más. Más ser bancado por el narcotráfico. La foto con Español, la relación con Fred Machado, digo, son unas cuantas cosas para Espert para una campaña. Muy Cuando pesada. ayer Milei... Los norteamericanos, los norteamericanos hablan de liability. Cuando vos vas a ser candidato en Estados Unidos, hay un tipo que te pregunta, que te toma una especie de examen. Sí, claro. Y te dice, decime vos primero, este tipo tiene un file. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué te pueden ensuciar? ¿Qué cagadas ¿Con hiciste? claro, ¿con qué te cagadas pueden hiciste ensuciar? en tu vida? Pero cualquier tipo de cosas, no solamente robar. Al tipo no le puedes mentir porque, nada, es Claro. para ver si sos Puede ser que candidato te va a o no. cuidar. Y te va a cuidar. Bueno, Espert tendría problemitas en ese caso. Cuando ayer Milei estaba muy enojado y decía hay cosas que hicimos mal, desde ya, y está claro, no se refería a su propio modelo económico, hay quien dice que incluye en ese enojo, en esa queja, problemas serios de fiscalización. Durante la elección se empezaron a escuchar algunas quejas sobre que faltaban muchos fiscales o que no se estaba haciendo el trabajo como correspondía. Me resulta difícil pensar que la diferencia o que el resultado hubiera variado mucho, pero sin embargo hay mucha bronca porque andan diciendo cada vez más fiscales de la Libertad Avanza que no llegó el dinero que se les había prometido. Se habla de 40.000 pesos por fiscalización. Yo tengo 30. Pero puede ser 40 también. Bueno, que hay dos tengo problemas. caso de 30. ¿Cuáles son los dos Y que la fiscalización de mesa normalmente son militantes, no son tipos que se les paga. ¿Y el segundo problema? Suficientes. Bueno, está bien. No, es que ahí está, no consiguieron suficientes. ¿Y el segundo problema? Y el segundo problema es que no llegó la plata. ¿Quién se quedó con la plata? Claro. Bueno, Mirá. hay bronca. Hay mucha bronca. No, Sí, yo digo, no si tengo 40, ese dato, pero... puede ser en algunos lugares, evidentemente, pagaron 40, a mí me consta en Loma de Zamora, por ejemplo, eran 30. Bueno, ¿viste cómo es el...? Sí. ¿Viste cómo son Vale, cada uno municipio? sabe. ¿Qué sé Sí, yo? por Loma Zamora tiraron piedra por eso. Sí. Bueno, me parece que se nos va a borrar un poco la sonrisa con lo que vamos a ver a continuación. Tiene que ver con Antonio Laje y algunas definiciones. Muy enojado estaba Antonio Laje por el resultado electoral y se le ocurrió expresarlo de la siguiente manera. 99 intendentes son los que ganaron en total. A mí me parece patético esto, pero está bien en lo que se votó, pero me parece patético. Sí. Sobre todo en una provincia que está estallada. Pero viste, cuando yo te decía la semana que viene, espera, vamos a ver. Vamos a esperar. Cuando hablamos de inseguridad, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Esperemos si van a ver cómo vota. Evidentemente es... También evidentemente, a ver, yo particularmente creo que en las últimas semanas todos veníamos viendo que el kirchnerismo tenía chance de ganar. Lo que yo digo es... Hay algo que también no vemos en general o no hemos visto el periodismo en general. No nos quejemos más o no se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque acaban de votar. Sí. O sea, también seamos honestos. Era la elección bonaerense, era la elección para mandarle un mensaje al gobernador que estás haciendo una gestión espantosa. Le mandaron un mensaje que estás haciendo una gestión bárbara. Y si vos no querías a Milei, podías votar un montón de otras opciones, digamos. El mensaje fue, entonces, ni una queja más de la inseguridad, de las escuelas, de la falta de infraestructura. Porque la verdad, ¿cómo traducís esta elección? Claramente. Eso. Es patético, como resultado de la Argentina es patético, porque si se sigue eligiendo lo mismo que viene destruyendo a la provincia de Buenos Aires hace 40 años, y es patético. Pero bueno, es lo que se votó. ¿Dónde empezar, no? Habrá pisado la provincia de Buenos Aires este tipo, ¿no? Bueno, él es piloto. Bueno, Claro, es uno de los que la ven de arriba. arriba. Es uno de los que la ve de arriba. Sí. Pero digo, hay aparte del tema de seguridad, toca el tema de las escuelas. Una de las cosas por las que supongo yo que se votó, pero por lo menos sé que están valoradas, digo, cuando entras a una escuela de la provincia de Buenos Aires, están o son nuevas o son refaccionadas. La gente no es estúpida. Digo, obviamente la inseguridad no por el tema del homicidio no es lo principal. El homicidio en situación de robo en provincia de Buenos Aires De hecho, bajaron y Sí, además es el 17% de los casos. El resto son homicidios que tienen que ver más con homicidios intrafamiliares, por ejemplo. Mucho más grave que eso. Eso por un lado. Ahora,
La irritación permanente que te afana en el celular es irritación permanente, porque es diaria. Eso es cierto. Y abarca todas las clases sociales. Eso es, y eso se ve. Ahora, no es que nadie se da cuenta cuando un pibe va a la escuela, porque son primeros votantes, o cuando padre o madre va a una escuela y dicen, esta era una posilga y ahora es algo decente. Y déjame que agregue algo más. Eso existe, eso es vida cotidiana. Mariano. Y déjame que agregue algo más. Le quitaron el incentivo docente Sí, a sí. la provincia de Buenos Aires, se aumentaron los salarios de los maestros, no hay un puto paro, que eso hace que los pibes vayan a la escuela, Y bajaron, entonces los padres no tienen que resolver esta cuestión de dónde pongo a los y pibes. recortaron la asistencia alimentaria. Por eso digo. La provincia de Buenos Aires es la única, una de las pocas que siguió aumentando la cantidad de horas, la jornada extendida en las escuelas. Sí, tampoco es una situación ideal, ni mucho menos, ni de la educación, ni de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pero acá hay, como decía Martín, me parece una subestimación muy fuerte respecto de los y las bonaerenses que tomaron una decisión, evidentemente, que al AGE no le gusta, pero además son los que señalaban, ¿se acuerdan, no? Permanentemente el periodismo militante. Ellos tienen la vara de lo que significa hacer buen periodismo y la ética periodística. En el momento en que no se le da un resultado como su propia subjetividad lo quiere, pierden todos los estribos y le dicen, si los matan, después no se vengan a quejar. A mí eso es lo que más me sorprende. Y no es muy distinto a esto, que también llamó mucho la atención, que es el posteo que hizo Miguel Bogiano, uno de los, creo que es uno de los asesores o el jefe de asesores economistas. No hay caso, la gente de La Matanza va a cagar en un tacho y caminar en calle Barro. No es lo mismo, no es muy distinto a lo que dijo Laje de esto. Después Bogiano creo que borró el posteo, pidió disculpas. No sé si Laje efectivamente lo va a hacer, pero esa vara con la que miden, ¿no? Con la que tienen la manera de pontificar qué es periodismo y qué no, después cuando pierden los estribos de esta manera y agreden a la gente que pretenden representar, cuyos intereses pretenden representar en el momento, o por lo menos interpelar en el momento que salen al aire. No, aparte hace ¿no? mucho ruido que bueno, que te jactes de ser gran periodista y ofrezcas información que no es verídica, porque una de las cosas que dice el AGE es que hace él es atribuirle los problemas con la obra pública a Axel Kicillof. Y la verdad es que la mayor parte de las obras públicas cortadas en la provincia de Buenos Aires la cortó el gobierno nacional. No la cortó el gobernador Kicillof. Yo insisto. Te doy ese ejemplo para darte uno. Hay policía en la calle, hay patrulleros, se reforzó un montón. Tenés eso y todas las cosas que queramos discutir en términos informativos. Ahora, cuando hay algo que no te gusta, decís, si te matan no te vengas a... El desprecio por la gente que implica eso. Yo creo que mañana se va a arrepentir. No sé, tampoco hay gente que tampoco paga mucho costo eventualmente. Bueno, nos estamos despidiendo y lo hacemos como siempre con algún escroleo antes de cerrar el programa. A ver con qué nos sorprende hoy la producción. No, esto es extraordinario. Para mí, ya entreguen, cierren todo. Competencia de posteos en X, entreguen el premio. Ya está. Javier. No sé si hay que explicarlo. Allá arriba no es un 11. No es un 11, es pi. Claro. Lo que aparece en el único carácter. ¿Qué es pi? 3,14. 3,14. No hay que explicar mucho más. 3,1416. Estudiamos. No me termina de gustar la caracterización que suele hacerse Bullrich en ese sentido, pero la creatividad popular no descansa y me parece una genialidad. ¿Qué más? De salón, a ver por qué. Bueno. Saben que es qué lindo. Lo peor. Qué lindo. Es que dentro de ¿cuánto? Pega, agarra la garrocha. 2 añitos. Asume con su experiencia en el gobierno nacional y popular. Con esperanza, fe y esperanza. Embajador en Francia. Exactamente. Sí, por lo que esperanza, sabe, fe y trabajo. Lo que sabe de los carpinchos, etcétera, etcétera, reaparece con ustedes, Daniel Scioli. ¿Y qué más tenemos? A ver, está muy cargado hoy el escroleo, Matías Viso, usuario, el problema con el velorio del peronismo es que siempre se llena de gente. Gran verdad. También, ¿no? ¿Cuántas veces han dado por muerto al peronismo? Lo cual no quiere decir que no tenga cosas para resolver. Todas las veces que dieron muerto al peronismo, el peronismo les respondió de alguna manera. Creo que Feynman dijo, ¿no? Querían poner el último clavo al kirchnerismo y el muerto se está levantando, dijo algo por el estilo.
cuánta subestimación, insisto, de la escena. Es mucho más sencillo eventualmente reconocer la complejidad de la política. Obvio. Además, con esto no queremos decir que en el peronismo está todo bien. No queremos decir que en la provincia de Buenos Aires está todo bien. Claro, nadie está diciendo eso. Claro. El peronismo se encarga todo el tiempo de decir que no está todo bien. Nosotros mismos. No lo necesita a nosotros, eventualmente, para eso. Yo soy peronista, así que lo puedo decir. Si uno está en este oficio hay que ser riguroso. Te puedes pensar lo que quieras, pero un poco. Ser riguroso. Sí, sí. Ser riguroso. Nos vamos, nos reencontramos mañana. ¿Tenemos uno más? Ahora venía cargado en serio. A ver, ¿qué más? Claro. Alcanzó con Homo Argentum. Votó 16 veces, Franchella. Bueno, no sé si tenemos a mano el posteo de Alfredo Serrano Mansilla. Sí, básicamente es un bodriazo. Porque sí, tenemos un tape, lo vamos a compartir mañana seguramente. Pero Alfredo enumera conclusiones muy al hueso de la elección, pero creo que es la postdata que hace una referencia que me parece muy interesante. Nos avisan cuando, entre otras cosas, dice, bueno, el cualquier cosismo, ¿se acuerdan que el año pasado hablamos de cualquier cosa todo el tiempo? Creo que era una de las portadas de QR del año pasado. Dice algo así como, bueno, eso para el corto plazo, el impacto emocional puede funcionar, pero no es una construcción de largo plazo de ninguna manera, entre muchas otras cosas. Pero miren, el posteo es largo, pero miren el postdata, o la postdata. Argentina no es el país que dibuja la película Homo Argentum, dice Alfredo Serrano Mansilla, que insisto, les recomendamos ese posteo porque tiene un muy buen resumen, muy al hueso, y mañana seguramente vamos a escucharlo reflexionar aquí en QR. Bueno, nos vamos. Irina Hauser, muy buenas noches. Buenas noches. Chao, Martín. Abrazo, Mariano. Chao, Pablito. ¿Quién te regaló ese suéter? Qué sé yo, lo tengo hace como 25 años. Se nota. Pero es muy amoroso. Lo viejo funciona. Muy amoroso. Pará. Lo viejo funciona. ¿Qué me querés decir? Que lo viejo funciona. No. Pero ¿a vos quién te regaló ese saco? Que te queda dos números más chicos. Nadie. Te queda dos números más chicos. No me lo regaló nadie, pero me lo... Te empiezo a criticar yo a vos también. Pero me lo prestan. No, pero me encanta. Trae... es empático. Da ganas de ¿no? ¿Querés abrazarme? Abrácense. Dale, abrácense. Ahí está. Muy bien. Espectacular. Ya está.